escuchar se ha convertido en una virtud al alcance de muy pocos. En un mundo frenético, donde cada cual chapotea en su propio lodazal, solo el silencio, la pregunta y el diálogo son lo que nos mantiene siendo humanos. Abandonar nuestra zona de confort, descubrir enclaves históricos, artísticos, lúdicos, políticos y de todo tipo, porque los límites están donde nosotros los marcamos. Así pues, amigas, amigos, viajemos juntos a esos lugares, de la mano de Gorri. Bueno, gente, con honor poder estar hoy de nuevo aquí en este espacio. Agradecer a mi amigo Herprat, que me hizo esa bella introducción. Y hoy tenemos con nosotros una persona amante de la cultura, amante de la sociedad, de la gente, Emilio del Carmelo, Tomás Loba. ¿Qué tal? Muy bien. Un placer estar aquí contigo. Qué bueno, recorriendo por ahí el mundo, Emilio. Bueno, sí, lo que podemos. Pero sí, intentando comprender el mundo, recorrer el mundo y comprender a la gente y sus formas de comportamiento, sus rituales. ¿Has comprendido algo de la gente? Difícil. Bueno, digamos que es algo difícil, pero no está mal, porque es una forma de conocerte a ti mismo también. Qué bueno. ¿Qué te iba a decir, Emilio? ¿Quién fue la primera persona que te habló del trobo y que te lo caló dentro? ¿La primera persona? ¿O el primer momento? Sí, sí. ¿O experiencia? Tenemos que remontarnos ya a mucho tiempo atrás. Yo nací en Murcia, nací en lo que se llamaba el barrio del Carmen, entre Santiago el Mayor, el barrio del Carmen, el Infante Don Juan Manuel. Todo eso antiguamente era la misma zona, hasta que lo separaron todo con los nuevos polígonos. Yo me siento carmelitano, pero con muy poquita edad, estamos hablando entre 10, 12 años, me fui a vivir a Albacete. 11 años. Entre 10 y 11 años me fui a vivir a Albacete y entonces estuve viviendo en La Manchuela. En la Mancha Profunda sería la zona de Tarazona, Madrigueras, Motilleja, Mahora, Navas de Jorquera. Es la zona que pega más a Cuenca y también a Casasibáñez, que es la carretera de Requena, la que va para Valencia. Ahí pasé, de hecho, yo me siento murciano y manchego. Mi corazón está partido, ¿no? O por lo menos tengo un trozo grande de manchego. Pero cuando yo vuelvo con la nostalgia del emigrante. Eso es muy importante. La nostalgia del emigrante, eso es muy importante, porque vuelvo con ganas de Murcia. Vuelvo con ganas de Murcia, con mucha pena por dejarme La Mancha, cuando estaba plenamente asentado. Y entonces di con la música tradicional. En la música tradicional, yo desde que empecé a preguntarme por qué se tocaba esto así, por qué se tocaba esto así. O sea, no era la lista de canciones que te aprendes de un grupo folclórico de una peña huertana, donde te dicen, se toca así, estas son las coplas. No, que va. Yo me preguntaba por qué se tocaba esto así, por qué se tocaba eso de esta forma, hasta que di con un chico de Lorca, que se llama Gregorio Ruiz, que entonces estaba en la cuadrilla de Purias Lorca y posteriormente se pasó a la cuadrilla de Zarcía de Ramos. Él fue uno de los maestros impulsores de las cuadrillas de Lorca y recuerdo que me hizo un esquema y ya me di cuenta que ese esquema no compatibilizaba con el mundo folclórico. Dice, mira, las malagueñas son de varios tipos. Nos encontramos con que a todo no se le llama aguilando. El aguinaldo, en Cartagena y Murcia, llamamos aguilando. En otros sitios lo llamaban Pascua, en Lorca, en el noroeste Animera. Y ya, claro, con esas pautas de comportamiento, yo ya empecé a preguntarme qué pasaba con esto. Hasta que me topé con dos coincidencias. Una personal, que yo tenía una cinta de Manuel Cárceles Caballero, el patiñero, ¿de acuerdo? El gran guía y trovero, guía de aguilandos y trovero, en una cinta naranja de la rondalla murciana que había grabado con ni más ni menos que con el hermano del expresidente Ramón Luis Valcárcel, Carlos Valcárcel Siso, y todo el grupo de sección femenina de Murcia.
Y esa cinta se convirtió en un hit de la música tradicional murciana. Y hasta que, recalando en la cuadrilla de Patiño, yo lo vi improvisar. O sea, yo es que a ese hombre lo vi improvisar. ¿De acuerdo? Había varios guías en la cuadrilla. Una maravilla. Sí, era muy bueno. Era excelente. Era excelente. Era insuperable. Además, Manolo el Patiñero no solo era un excelente trovero en el escenario, era también fuera del escenario. Sabía muy, muy bien meterse al público en el bolsillo. Él, cuando yo ya decido pegar el paso, acercarme más a él, conocerlo más, porque él siempre llegaba por Navidad a cantar con la cuadrilla, los ensayos de la Purísima Concepción, ¿de acuerdo? Y la misa de Patiño, la misa de Gallo, es muy sonada en la Huerta de Murcia, muy sonada, se llenaba siempre, porque hacen una bajada simbólica del niño con unas poleas simbolizando la llegada de los cielos a la tierra. Es un teatro religioso muy bonito. Entonces, tomé contacto con él, me dijo, ven a mis clases, y todos los martes ensayábamos en su casa. Yo ya previamente había hecho mis pinitos improvisando, porque había visto gente improvisar en las cuadrillas. No solo a él. Mi objetivo era llegar a él, conocerlo, porque, bueno, cuando tú quieres a alguien, lo admiras, lo idolatras, lo aprecias. Y claro, vertebras todo un sentimiento positivo en conocerlo, aprender de él. Pero yo ya había improvisado antes. Había improvisado a través de Pedro Cabrera, un excelente amigo mío, en Los Cabrera, que es una ermita pedanía de Belerrubio. Belerrubio y Beleblanco pertenecen culturalmente a Lorca. Es muy murciano. Entonces yo improvisé ahí por primera vez. Lo hice con la familia de los Allenes, que pertenecen es una familia belezana asentada en Librilla, que bueno, pues ya no están con nosotros. Pero lo importante es que yo ya me había atrevido con la improvisación, pero yo quería improvisar el aguilando de mi tierra, que era el aguilando murciano. Y a partir de ahí ya empecé a escalar, a subir, a obligarme a hacer un verso improvisado más reelaborado, más bonito. Al principio es normal que cualquier trovero haga uso de ripios, frases que ha escuchado de otros, y hace una suerte de combinación de versos, hasta que tú poco a poco eres capaz de estructurar los 4 versos, hasta que pasas a la quintilla 5, hasta que pasas a la décima 10, y claro, yo he tenido la suerte de mamar el verso desde el trobo más primigenio, o primigenio a secas, que es el cuadrillero, para luego llegar al trobo clásico, que es el llamado trobo, lo que conocemos como trobo. ¿El trobo está desapareciendo? No, pero sí hubo una época en que estaba muy tocado. De hecho, el director de cine, Gonzalo Ballester, que hizo el documental Al otro lado del mar, ese documental está, el eje vascular es la muerte del patiñero, que en gloria esté. Cuando él muere, el director se planteó qué pasa con la voz repentística, qué queda, primero en la región de Murcia, y pega el salto a América para ver cómo la voz del repentismo ahí vive. Claro, el contraste era muy fuerte, mientras que aquí las voces estaban un poquito más calladas. Aunque hay una gran actividad de trobo, en América es un evento social, lo que era antiguamente el trobo precisamente en los años 70 y 80, sobre todo en los 80, con el patiñero, el repuntín, el taxista, que el taxista lo tenemos con nosotros, es el gran trovero de los velones, con el levantino, que es su gran cantador, que también lo tenemos, el conejo, que falleció, igual que el repuntín y el patiñero. El caso es que ahí se juntó un grupo muy bueno y eran el trobo, las veladas de trobo eran el evento más importante. Pero claro, cuando muere en el 2008 el patiñero, se planteó el director, ¿y ahora qué pasa? Hace un recorrido por el trobo, es decir, por la escuela, entonces existía la escuela de trobo de la Ciudad del Sol, con el andaluz y el tío Juan Rita, luego estaba la nuestra, que era a la que yo pertenecía, que era la del patiñero, y luego estaba la de La Palma, ¿de acuerdo? Antes del cisma que se provocó con la separación de gente que luego formó la Escuela de la Unión. El caso es que lo importante es ver cómo ese avión pasa a América y nos lleva a México, a Panamá, a Cuba, nos lleva a Argentina. Y claro, el movimiento social del repentismo ahí es muy fuerte, aparte que la mujer ahí estaba plenamente integrada. Aquí ha costado más. Bueno, pues en ese documental salí diciendo, es más, el director me preguntó lo mismo, ¿qué futuro tiene el trobo? Y dije, ninguno. Tuvo que sentar mal a alguien.
sobre todo aquel que considerara que llevaba muchos años en el trobo. Claro, es que el problema del trobo es que lleva un esquema tan antiguo, tan obsoleto, tan enquistado en una forma de entender el espectáculo. Eso estaba muy bien para los años 50, 60, para la gente que escuchaba a Pepe Pinto, Juan Valderrama, pero claro, para un chico joven, o espabilamos el espectáculo y lo agilizamos, y sobre todo damos presencia a la gente joven y a la gente, y a las mujeres, jóvenes o no, le damos presencia, o esto se iba al traste. Por aquel entonces no había presencia de mujeres, apenas había jóvenes, y la verdad es que me lo planteo y dije, ninguno. Nuestro público está en los geriátricos, y es verdad. El público que más aplaudía el trobo estaba en los geriátricos en aquel momento. Es que era así. Eso me costó que dejaran de hablarme en mi grupo. Hasta el punto que, después de un periodo de ostracismo, me di por aludido. Estaba claro que me echaban sin echarme, dejaron de contar conmigo y me monté por mi cuenta con Pedro Cabrera, mi amigo y mi querido hermano Pedro Cabrera, y entonces estuvimos trovando en Cataluña, Comunidad Valenciana, es decir, en todo el Levante, hasta que nos llamaron de la Asociación Trovera José María Marín. Y Pedro Cabrera me dijo, Emilio, la unión hace la fuerza, y nos metimos ahí. Pero paralelamente me dediqué a trabajar con varios proyectos. El primero fue el grupo Mujeres Troveras. Era fundamental dar lugar a visibilizar a la mujer. Lo que no podemos esperar es que, por ejemplo, una mujer jovencita o un chico joven, menor de edad, vaya a un sitio de hombres mayores donde se están tomando sus chispines o fumando y haciendo trobo. Hay que buscarle otros espacios para que ellos también puedan... Es como todo. Es decir, al final es pedagogía. Si tú la pedagogía no la metes en los proyectos culturales, no llegas a ningún lado. Y bueno, futuro ahora sí lo hay, porque tenemos troveros de renombrado, yo creo que de nombre, que han sabido darle lustre. Estamos hablando de Natalia Martín Galindo, estamos hablando de Patricia Navarro, que es 2 veces campeona nacional del trobo, estamos hablando de Tomás Parra de Fuente Álamo, que es campeón nacional del trobo, estamos hablando de niños como Gonzalo, que es un niño que de la cuadrilla de Perín, la cuadrilla de Galifa, un niño que yo creo que tiene 12 años o 13, ¿no? O algo menos. El caso es que hay críos ya que se les está dando a conocer, se les está dando la oportunidad para que troben un poquito, que participen con alguna quintilla, y todo también ha sido gracias al esfuerzo no mío personal, sino también de gente que piensa como yo. Estamos hablando de, por ejemplo, Juan Diego Celdrán, que es el director de la Escuela de Trobo de la Asociación Trovera José María Marín, pero en la Universidad Popular de Cartagena. Yo, por ejemplo, con la ayuda de Patricia, de Iván López Navarro, que es 2 veces campeón nacional del trobo, Nicolás Galiano, gente de Lorca, formamos la Escuela de Trobo de Lorca, a través de la Universidad Popular, y eso nos dio lugar a formar la Asociación Trovera de Lorca, pero no para competir con la Asociación Trovera José María Marín, sino para ser hermana. De hecho, sin ser una franquicia, porque eso es imposible, porque para eso tendríamos que tener el mismo CIF, pero somos escuelas hermanas que lo único que queremos hacer es llevar el trobo a todos los puntos cardinales de la región. Y luego tengo otro proyecto personal, que es Trobo y Rap, con mi querido amigo y hermano Bartolomé Sánchez Estrella, todo el ortógrafo. ¿Por qué? Porque el trobo y el rap son la misma expresión de la inteligencia, del repentismo, del verso de repente. ¿Para qué? Para, de alguna forma, conectar y sensibilizar a un público. Porque los mismos aplausos se repiten en ambos espectáculos. Y funciona, y funciona. Yo sé que hay muchos detractores del mundo del rap, hablo desde el mundo trovero. Es evidente que no han visto a Bartolomé Sánchez Estrella rapear, porque precisamente él y yo, que llevamos la misma escuela y hemos estado trabajando con talleres para críos, para hacer los troveros y raperos, por ejemplo, la grosería, el insulto, no tenía lugar. O sea, el rapero no necesariamente es una persona grosera, no. El rapero es una persona inteligentísima que tiene que salir airoso en una situación determinada, motivado por el combatiente poético que tiene. Pues lo mismo pasa en el trobo. Y al final son los mismos cauces y canales. ¿Hay mucho machismo en el trobo hoy en día? Desde mi punto de vista, sí. Wow, qué triste eso. Desde mi punto de vista, sí, pero hay también mucho amiguismo, que es peor todavía. ¿Y eso cómo es? Sí, que si yo tengo gente que trova peor que yo y son amigos, no te preocupes que serán los míos, no los tuyos. Pero bueno, eso ha sido siempre en cualquier trabajo, en cualquier oficio. Pero desde mi punto de vista también hay machismo en el trobo. Lo que pasa es que cada vez menos. Pero porque nos hemos puesto unos cuantos
al frente para decir no. Pero es una realidad, es una realidad. Y mucha competencia hay ahí dentro, mucho... A ver, a mí lo que más me preocupa no es la competencia, sino es la mala leche, la mala idea. Malicia. Mucha. Pero existe también el flamenco, en la música clásica, existe en la pintura. O sea, en todos los sitios se cuecen habas. En todos los sitios. Ahora, a mí lo que me preocupa es que sea una competencia mal encauzada. Vuelvo a repetir la palabra. Porque la competencia es buena. La competencia es buena. Yo, por ejemplo, he tenido la desgracia de no poder ganar nunca en la Unión. La Unión, pues, ha dictaminado que yo nunca gane un torneo. Pero yo soy 3 veces finalista. Y reconozco que enfrentarme, por ejemplo, a mi querido compañero y hermano Iván López Navarro, que ha ganado 2 veces, ha sido 2 veces, para mí es un rival que yo admiro. ¿Por qué? Porque te hace mejor. Porque la competencia, bien sabida llevar, bien psicológicamente, bien aceptada, te hace mejor. Porque lo único que hace es superarte, superar barreras lingüísticas, de vocabulario, lexicográficas, de saber estar en un escenario. Claro que sí. La competencia es buena. ¿Te vas a seguir presentando en la Unión? Ay, ¿esto lo va a ver mucha gente? A lo que tú se os pase, también. A ver, tengo muchos amigos en la Unión, sobre todo le mando un fuerte abrazo a Federico García, el gran hijo del gran Pascual García, un fenómeno Pascual García, don Pascual García, un fenómeno que siempre luchó por el trobo, y Federico me consta que lo está haciendo, pero la Unión no ha querido que nunca gane, la Unión no ha querido que gane, entonces es muy duro, porque tú crees que te curas, pero no te curas, ¿eh? No te cures. Pero no porque ha habido detrás mano negra o por los actos no han querido. No, los vídeos están ahí, de los campeonatos y las finales. Los vídeos están ahí. Hubo el segundo campeonato, el primero lo ganó Iván, de Lorca, el segundo a mí me dejaron tercero. Con todos los respetos. Hubo una persona que se inventó una aguda para que le rimara, o se salieron del tema. Una cosa ya salvaje. Y dice, hombre, un tribunal tiene que ser justo y honesto. Pero claro, en fin, es la historia de todos los concursos, es la historia de muchas historias. Entonces, no lo sé si me presentaré. Lo que es muy bonito tener en tu haber es un galardón. ¿Por qué? Porque el galardón no hace al poeta. No hace al poeta. Pero obviamente es una motivación para seguir trabajando. Es un prestigio personal, un orgullo personal, y yo como alumno que fui del Patiñero, todos queremos seguir los pasos de nuestros referentes. A mí me ha pasado lo mismo en literatura. Yo he hecho libros también porque tengo referentes que te ayudan a hacer esa obra. Yo creo que es bonito, es bonito. No es una copia, es una captatio benevolentia. Es decir, tú lo que tratas es tener una auctoritas, es decir, tener el referente de la persona que te inspira para poder seguir esos pasos con tu voz propia. Entonces, claro que sería bonito ganar en la Unión, pero es difícil. ¿Te sigues presentando, aceptando? No. ¿Estás apartado totalmente? No es que me haya apartado, es que no me lo he planteado. Además, como tengo, tú lo sabes, tengo tantas actividades que no tengo el tiempo de presentarme tampoco. Lo que pasa es que, bueno, pues aquí lo dejo, lo subrayo con rotulador de punta gorda, que ha sido doloroso estar en 3 finales y decir, pero bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero es que me pasó lo mismo en Loja, en Granada. ¿Sí? Sí, ahí tampoco me lo dieron porque yo era forastero. Entonces al final dices, madre mía, 4 finales y bueno, pues ya está, ahí está la cosa. ¿Dónde termina la tradición y empieza la invención, la innovación? En la persona siempre. La tradición te propone moldes, te propone pautas de comportamiento. La tradición que te dice que el aguilando es a 4 versos, Sí. que la malagueña, la quintilla por malagueña es a 5 versos, que la décima es a 10. Pero, ¿dónde está la invención? En la capacidad que tú tengas como creador de coger y llevar y sublimar ese aspecto tradicional a un elemento creativo que haga las delicias del público. El público se puede emocionar con un aguilando o con una décima, pero tienes que saber hacerlo. Yo pongo un ejemplo de una persona que también está muy denostada, y va también mi crítica aquí a muchos troveros, el tío Juan Rita. El tío Juan Rita muere con 108 años. Juan Tudela Piernas.
estuvo trovando hasta con 106. Wow, Sí. Ese hombre, solo con el aguilando, llenaba carpas de 2000 personas, porque eso lo he visto yo. Incluso cuando hacía veladas de trovo, entonces con el andaluz. Eso es un hito. Sí, totalmente. Eso lo ha conseguido muy poca gente. Y todavía tenemos que estar soportando la mediocridad de mucha gente que te diga, no, es que ese era un coplero. ¿Un coplero? Vamos a ver, para empezar, el tío Juan Rita no sabía ni leer ni escribir, cuando todos los troveros sabían leer y escribir, hasta el más inculto. Segundo, el tío Juan Rita no sabía hacer ni la X de firmar. Segundo, rimaba. Y muchas veces te lo hacía en consonante. Con lo cual, la tradición la asumía como él podía, pero lo mejor de todo es que la transmitía. Cualquier copla era capaz de hacerla agradable. Es decir, sabía leer muy bien la cara del público, ¿sabes? Cuando yo conocí al tío Juan Rita, ya era viejo, que tenía 80 años. Claro, le quedaban todavía 40 de vida. Bueno, 30 de vida. ¡Qué barbaridad! Sabía leer muy bien al público. Y el aguilando que echaba, o la quintilla que echaba, porque él no hacía décimas, él hacía quintillas, cuando hacía los dos tipos de trovo. O bien con su cuadrilla, el trovo cuadrillero, o bien en un espectáculo, en un escenario, ya haciendo trovo. ¿De acuerdo? Es solo. Sí, bueno, con otros troveros como Felipe de la Torrecilla, como el mencionado andaluz, que era el director de la Asociación de la Ciudad del Sol, la Asociación Trovera, y entonces yo le he visto llenar carpas de hasta 2000 personas. Es una locura. Sí, eso no lo hacía el trovo, no lo ha hecho el trovo desde los años 80. ¿Y actualmente lo hace alguien eso? No, es una barbaridad. No, porque tenemos que pensar una cosa y tenemos que ser realistas. Las comisiones de fiestas de los pueblos son gente joven, que o no compatibilizan con el trovo o lo ven como algo de gente mayor, o bien no están dispuestos a pagar cierto dinero por eso. Porque al final, ¿qué ponen? En lugar de poner 2000 sillas, tienen que poner como mucho 150, 200, 300, 500, para no discutir, 500, y no se llenan. Es así, ¿eh? Tenemos que ser conscientes de que ahora mismo no hay formas de comunicación entre el trovo y el pueblo. Esto también puede causar también un poco de desazón en algunas personas, pero a lo mejor esas personas deberían plantearse si llegan al pueblo o si su trovo es un trovo de bostezo y de aburrimiento. ¿Sí o no? Tú puedes trovar muy bien, pero no llegar al público. Sin embargo, el tío Juan Rita, siendo como era más imperfecto, que repito, también hacía coplas en consonante, llegaba al público, gustaba. Porque era pícaro, sabía leer muy bien esas caras. Por eso, cuando hablamos de tradición y de creación, la tradición está ahí y nos propone moldes, formas, pautas de comportamiento a la hora de interpretar el trovo. Pero luego está el trovero, que es el poeta, es el que tiene que improvisar al momento, oralmente, y tiene que hacerlo de una forma en la que llega al público de cualquier forma. De cualquier forma. ¿Qué te parece ahora que se ha puesto tan de moda que solo se escucha reggaetón? Y mucha gente, bueno, no sé, hay gente que lo domina arte, otra gente que dicen que es mortal para la sociedad, esas letras, y eso llena y millones. ¿Qué te parece este contraste del trovo a ponerte una música de reggaetón, las modas estas que hay y esta sociedad que hay? Es una pregunta muy profunda, ¿eh? Es una pregunta muy profunda. Vamos a hacer una reflexión si quieres. Vamos a situarnos en los años 70, cuando estaban los Sex Pistols. Lo rompieron todo. Cuando escupían a la cámara, cuando decían que la monarquía británica era un mal mayor de la sociedad, es decir, todo lo rompieron. Y luego todo se deriva ya no en la corriente Manchester, sino la corriente Pistols, que era punk. Y ahí ya se disemina. Y es curioso porque eso derivó en la llamada movida madrileña, que nadie le llamaba la movida, era la gran ola. Todo eso rompió cánones. Y todo el mundo se preguntaba, ¿pero a dónde vamos a ir? Es más, si quieren me voy a los años 60, cuando las viejas que llevaban su moño iban de negro, tal y cual, que iban a los bailes de pasodobles, tal y cual, y llegaban las niñas con ya las minifaldas yeye. ¿Qué es lo que pasa con todo eso? De hecho, por ejemplo, mi abuelo, cuando escuchaba esa música, mi abuelo le decía a mi madre, quita ahora mismo la radio, porque esa música, para él, le proporcionaba violencia, porque le rompía su universo acomodaticio. Si eso lo llevamos lo reconduzco, si eso lo llevamos a la actualidad, ¿qué es lo que pasa? El reggaetón lo ha roto todo, lo ha copado todo. Es más... ¿Está en todos sitios? Está en todos sitios. Es más, hay una corriente trap que mama del reggaetón
pero si nos ponemos a pensar, dices, bueno, se está produciendo el mismo movimiento de ruptura que se ha producido en todas las épocas. Y tenemos que pensar eso, que eso es una realidad incuestionable. Es como los años 90, todo era tecno. Todo era tecno. No era solo Chimo Bayo, era Guru George, estaban todos. Y todo era tecno prácticamente. Pero ese tecno no solapó el rock, no solapó el pop. Es decir, tú escuchabas a Chimo Bayo, pero escuchabas a La Guardia, Gabinete Caligari, Duncan Du, escuchabas a Mecano, que estaba en todo lo suyo. Aquí el problema es que el reggaetón lo ha solapado todo. No solo eso, sino que además... que esa plaga... Totalmente. Como una plaga, ¿no? No ha dejado que incluso comercialmente otros grupos puedan competir contra eso. Ahora mismo tenemos cuando un grupo saca un disco, ya no saca el disco en formato vinilo, lo saca como un fetiche. Sí. Para los románticos nostálgicos, perfecto. Pero saben que lo que les va a dar millones y conciertos va a ser YouTube. El problema es que si tú miras y ves a reggaetoneros, no voy a dar nombres por no darles publicidad porque no estoy dispuesto. Tienes 180 millones de reproducciones. Sin embargo, una voz tan prodigiosa como puede ser Mónica Naranjo tiene 30 millones nada más. Contra eso no se puede competir. Y son muchos menos conciertos. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que todo empezó, para mí, el principio del fin fueron los programas, los show business de la televisión de tipo Operación Triunfo, La Voz. Todo acabó con la industria y acabó con los verdaderos grupos que hacían verdaderas letras. Ahí acaba la literatura desde mi punto de vista. La literatura. Estamos hablando de gente como El Último de la Fila, que ahora ha vuelto El Último de la Fila, gente como Héroes del Silencio, que se separaron por los motivos personales que fueran, nos encontramos con Los Gabinetes, que también se separan, nos encontramos con La Frontera, La Guardia, etcétera, pero es que podría decirte muchos más grupos que ahora mismo tuvieron que agarrarse al movimiento indie, como los Vetusta Morla, con una propuesta literaria muy buena. Como Leiva. O Leiva, de acuerdo, con propuestas literarias muy buenas, pero reinventarse. Loquillo se convierte en su propio manager, se representa a sí mismo porque es la única forma de poder vender su producto. Al final, ¿qué es lo que pasa? Lo único que pasa es que el movimiento del reggaetón ha abaratado, primero, ha complicado la vida a los verdaderos grupos que realmente hacían buena música. Segundo, ha abaratado la literatura, ¿de acuerdo? Y tercero, y lo peor de todo, es que ha creado una imagen moral que yo no sé, muchas chicas, hasta qué punto no se dan cuenta de que hay una degradación total de la propia figura de la mujer. Exacto, es que ya no solo eso. No, está claro que ya hay una cosa que es fundamental que quiero aclarar. El reggaetón nace fundamentalmente como una imagen erótica, de música erótica, es decir, su primera imagen es esa. Lo que pasa es que luego se ha ido mistificando, se ha ido fusionando con otras imágenes literarias. Y es verdad que hay un componente, es el famoso perreo que se da, hay un componente muy erótico, por eso las letras son muy subidas de tono. Pero el problema es que el reggaetón no ha sabido o no ha querido crecer, porque eso sí, ha habido gente como Rosalía o como otras personas que se han metido dentro del reggaetón, le han dado otro empaque. El problema le ha dado un toque innovador, ¿no? Sí, innovador, no, por supuesto, indiscutiblemente. Que esa chica lo que toca sabe trabajarlo porque tiene esa formación. El problema es que con una caja de sonidos y 2 botones ya me haces un reggaetón. Ese es el problema. Es decir, y claro, el público no quiere ver el proceso de creación, el público quiere el resultado. Y el resultado muchas veces es el problema que yo veo que está eclipsando a los verdaderos trabajos de música, al mundo comercial, de esos productos musicales que realmente tenían, desde mi punto de vista, mayor nivel literario, mayor nivel compositivo, etcétera, etcétera. Para mí es un problema el reggaetón. Pero ojo, no es menos problema que lo fueron otros movimientos musicales en otra época. El problema es que el reggaetón, o a lo mejor la virtud del reggaetón, es que se han creado desde ellos mismos creando un movimiento de expansión de ondas. El problema es que lo que mató la antigua música, es decir, la que está renaciendo ahora con los tributos, la que está renaciendo con grupos que vuelven a juntarse otra vez, fue Operación Triunfo y otros programas del show business que mataron esos tipos de grupos, ¿de acuerdo? Y claro, ese vacío conceptual para mí lo aprovechó el reggaetón, ¿de acuerdo? Ese es el problema que yo veo. Aún así,
Hay repentistas, como por ejemplo el cubano Alexis Díaz Pimienta, tiene un disco que es con la Guajira Band, Pimienta Guajira Band, donde una de las canciones donde utiliza la décima, que es la estrofa hispánica por excelencia, la utiliza por reggaetón. Es decir, con una canción tradicional que lleva ritmo de reggaetón sin ser reggaetón, pero está claro que es un guiño a la actualidad, lo utiliza. Con lo cual, al final, es lo que tú me comentabas. Tradición o creación. Yo creo que el reggaetón no deja de ser un movimiento cultural más, una propuesta musical más. La pregunta es, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? ¿Nos dejamos llevar por canciones donde te quiero ver sin pijama, sin pijama? ¿O como Maluma, los cuatro, vamos a pasarlo los cuatro muy bien? ¿O hacemos música de reggaetón pero con propuestas literarias más innovadoras, más... Sí, todo depende del creador. Lleva mucho tiempo ya, ¿no? El reggaetón sonando, como Sí, que parece sí. que se sigue estancando ahí, no hay nuevas propuestas. Claro, desde dame más gasolina, desde Ya muchos ese años, momento ¿no? llevan muchos años. Lleva ya por lo menos casi una Eso veintena es de lo años. raro, ¿no? Porque siempre, bueno, X años duran, pero es que el reggaetón ¿Sabes lo triste? sigue creciendo. Pero ¿sabes lo triste de todo esto? Y con esto cierro un poco el círculo de mi digresión. Es que el reggaetón le ha demostrado a todo el mundo que cualquiera con un aparatito pequeño es capaz de hacer una música reggaetonera. Y entonces la gente que estaba con su guitarra componiendo, haciendo esto, modulando, tal, incluso tocando en bares de mala muerte para tener un... ¿Qué va? El otro sube. Yo lo he visto, con gente sin estudios. Sí. Además que te podría dar hasta nombre y apellido. Gente sin estudios que con un aparatico han formado una canción, además con una literatura de si cojo te meto un tiro te voy a dar un regalo, no sé cuántos que no sé qué, que aquí somos los que mandamos en este barrio. Cosas que dices, pero ¿a dónde vas? Y sin embargo la gente me gusta. Y claro, afianzan ese tipo de música. Aquí el problema es que como decía López de Vega, al público hay que dar lo que le gusta. Lo que pasa es que López de Vega daba muy buenas obras y el reggaetón no son buenas obras. Ese es el problema. ¿Tú crees que la sociedad está hipersexualizada? Tanto sexo, tantas imágenes, tanto perreo. En internet se ve un montón, ¿no? Como que ya se ha perdido la esencia, ¿no? De lo que es las personas un poco. Hipersexualizada. A ver, a lo mejor tendríamos que debatir también sobre ese tema. A ver, el sexo ha estado siempre. En otra época estaba solapado porque las formas de pensamiento, reglas morales, sociales, ¿de acuerdo? Es decir, las cosas que se pueden hacer hoy en día se hacían antiguamente también. Ahora, el problema es que ciertas cosas que eran privadas, yo siempre he dicho que el sexo es como la fe, como la religión o como la política. Hay gente que va alardeando de su ideología, hay gente que va alardeando de su religión, hay gente que va... No, perdona. La fe, el sexo o la ideología política es un acto de intromisión personal. Es decir, está por dentro. Es decir, es como el voto secreto. Si tú estás dando a conocer, tú puedes dar a conocer tu ideología, lo que no puedes restregarla a todo el mundo, o tu religión. Tú no puedes estar restregando porque en el fondo estás haciendo precisamente lo que tu religión no te pide. ¿De acuerdo? Que es machacando al otro con tu forma de ver el mundo. Yo lo que creo es que sí es verdad que hay más que una tolerancia, hay una hipersexualización, hay una visualización excesiva de muchos patrones sexuales que son innecesarios. No hace falta ver a una chica en bikini hacerse un reel, porque además esa chica, con independencia de cómo se gane la vida, está dando patrones de comportamiento. No perdamos la perspectiva. Lo mismo que en los años 80 la super pop daba patrones de comportamiento, de cómo teníamos que vestir, de tal y cual. Hoy en día se están dando patrones de comportamiento. Una chica ve un reel, tal y cual, y lo primero que le dice a su papá, tengo que ponerme un tatuaje. Pero vamos a ver, ¿por qué? Porque has visto a la otra. O tengo que llevar esto... No sé si me entiendes. Sí. Que al final, ¿qué es lo que pasa? Que hay un mensaje subliminal que capta. Entonces, claro que hay una hipersexualización, pero también hay por ejemplo, una vulgarización de la política. Es decir, ahora mismo nos encontramos más que en este teatro de Guiñol una cantidad de payasos que no tienen un discurso político ni retórico, no tienen ni retórica, que eso es lo triste. ¿Cómo enarbolamos, es decir, cómo adecuamos, cómo construimos con coherencia y cohesión un discurso que esté programado en un discurso que sea transparente, que sea accesible? ¿Qué va? No saben comunicar. Entonces, si nos encontramos una sociedad que no sabe comunicar, que está hipersexualizada y que encima se utiliza la religión o para matar, o para dominar, o para oprimir. Mire usted,
estamos en un momento grave. Y si encima a eso le pones reggaetón, ya tienes manejado a todo el cotarro. Fíjate si estás llevando bien tú la conversación. Dicho esto, ¿qué te parece el mundo de la docencia? ¿Y cómo es esta nueva generación que viene? Educada, ¿cómo está? ¿Qué futuro? Bueno, la docencia ¿cómo está? La docencia, la docencia es nuestra salvación. La docencia es una herramienta de salvación. Sí. Es así. ¿Por qué? Pues porque estamos hipersexualizados, porque estamos ideologizados, porque estamos sodomizados muchas veces por una falta de entendimiento de lo que es la religión, o por lo menos la fe. Claro que es la educación, la docencia, es una herramienta de salvación. Pero también tenemos que pensar una cosa. En este país tenemos una cosa muy importante que se llama educación pública. Y ha costado mucho en conseguirla. Eso no quita para que no haya educación privada o concertada, que en el fondo es la misma. Lo que pasa es que la herramienta docente, desde hace unos años para acá, desde las sucesivas crisis que se han tenido económicas, donde se han recortado presupuestos a los docentes, se les ha imposibilitado de poder hacer su trabajo dignamente. Hablo de institutos y de colegios, que no tienen ni para pagar muchas veces la luz. Tú no puedes tener un alumno con 40 grados en una clase. Lo siento, pero... Y no puedes tener un ratio que supera las 25 personas. ¿De acuerdo? Además, hay un nutrido grupo que parte de la Consejería de Educación, no solo de Murcia, de cualquiera, que se llaman inspectores. Los inspectores no pueden estar solo para tirar de las orejas a los profesores. También los profesores estamos para que nos pasen la mano y nos digan, gracias por el esfuerzo, lo has hecho muy bien. La comunidad educativa hace un esfuerzo muy grande porque esos alumnos aprendan, ¿de acuerdo? Yo conocí un caso tremendo de filosofía, la asignatura de filosofía, en el IES Sangonera La Verde, en Murcia. Un profesor que además fue profesor mío en La Mancha, cuando yo estoy viviendo en La Mancha. Ahí el mundo, la vida que te lleva a esos caminos. Y entonces resulta que el primer trimestre todos los alumnos entregaron el examen en blanco. Sacaron todos un 0. Todos, los 30 que había. Llegó el inspector y dijo que esto era imposible. ¿Sabe lo que le estaba diciendo? Que el trimestre que viene tenían que aprobar. Y los aprobó. Dice que voy a estar yo aguantando que llegue un inspector que antes era profesor a decirme qué tal, cuando no se están cumpliendo ni siquiera las normas de comportamiento hacia una programación, unas calificaciones. Tú no puedes poner en duda la observación, la actitud hacia la asignatura. Todos los profesores programan, por lo tanto tienen sus normas. A su vez, su norma está focalizada por el jefe de departamento, que a su vez está focalizado por los jefes de estudio y a su vez por el director. Oiga, por favor, si tenemos más normas que en una cárcel. Y las cumplimos. ¿Y sabes qué? Trabajamos con los críos y pasamos tanto tiempo con ellos como los padres, porque los padres trabajan padre y madre, con lo cual pasan mucho tiempo solos los críos o con la abuela. Y las abuelas no están para educar, están para consentir. ¿Qué es lo que pasa? Que al final queremos mucho a los críos. Porque se quiere a los críos. Yo he tenido este año un curso, mi cuarto B, en el Juan Carlos I, he tenido que suspender a gente, como es normal, porque ha habido gente que incluso me han reconocido, mira, la asignatura me la he dejado, porque tenía que sacarme otra. Bueno, vale. Pero al final es el curso con el que estamos a gusto. ¿Sabes por qué? Porque he tenido que trabajar mucho con ellos, incentivarlos y motivarlos a que lo hicieran bien. La docencia pasa por malos momentos, tanto en cuanto faltan muchos apoyos familiares. Que eso no significa que haya más los padres. Yo estoy a muerte con los padres, porque no es fácil ser padre hoy en día con los críos. Estos críos tienen de todo. En otra época, en los años 80, no teníamos tanto, ¿eh? Vivíamos en la calle, los libros eran inmensamente caros, tus pantalones a lo mejor eran los mismos de toda la semana, o remendados de tu hermano. Ahora no, los críos, primero que van en pantalones cortos a los institutos, que yo digo, madre mía, qué forma, que eso no está mal, eso no está mal. El problema es que lo mismo, llevan pantalones cortos en lengua de deporte, con unas piernas con más vello que yo en la barba, y a lo mejor en educación física se ponen los vaqueros. Oiga, por favor. O sea, veo que eso no lo habían consentido nuestros padres, jamás. O faltar a clase. ¿Cómo falta esa clase? Eso no, yo lo que veo es que falta mucho control a los críos, porque no olvidemos que son menores de edad, que hay que educarlos.
Y la educación no está reñida con la imposición. Si tú tienes un hijo y le dices, no, no, cómete el bocadillo, y si no lo tienes para mañana, eso no es ser un mal padre. Es que tienes que educar a tu hijo de que tiene que comerse el bocadillo. Otra cosa es que tenga una gastritis. No, 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 no. La docencia impone modelos, reglas de conducta, pero dentro de una flexibilidad. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Los profesores hacemos verdaderas ecuaciones por hacer cumplir los temarios, por motivar a los críos, por hacer trabajos de investigación extras, aparte de que llevamos un control de asistencia porque los críos no falten. Cada año, ¿qué pasa? Faltan más a clase los críos. Y tú dices, ¿cómo es posible eso? Eso no pasaba en los años 90. Esa es la realidad con la que nos encontramos. Y yo creo que tenemos la mala suerte los profesores, primero que hay muchos padres que todavía siguen con el mito de que, es que claro, como tienen muchas vacaciones, oiga, primero hemos estudiado una carrera superior, en algunos casos estamos hasta doctorados. Usted también tuvo la oportunidad de estudiar, que usted es de la democracia, usted ya no es del franquismo, usted pudo estudiar y pudo opositar. Y sobre todo, en mayo, métete con 40 adolescentes en una clase, a ver si lo harías muy bien en tu notaría con el aire acondicionado o en mi clase con 40 críos. Es que, entonces, aún así, el profesor con vocación disfruta a los críos. Además, te voy a decir una cosa, se aprende mucho de ellos. Yo he tenido, para suerte o desgracia, ha habido años difíciles, pero yo he dado clase, por ejemplo, en el Santa Lucía de Cartagena, en el Bastareche, que es un instituto que, aprovecho para decirlo, necesita ayuda, programas para... Está bien que lo diga. No, necesita ayuda y programas para ayudar a mucha gente que lo necesita. No es un instituto para, bueno, yo he venido aquí y como a partir de marzo no vienen los gitanos, no. Necesitan programas y ayudas. Esos alumnos de los Campanos y de los Mateos necesitan ayudas, programas educativos que les puedan encauzar en la educación de una forma alternativa. Por ejemplo, el proyecto LOBA se podría aplicar, proyectos a través del conocimiento del flamenco para que ellos pudieran integrarse mejor. ¡Hombre! Y también está, por ejemplo, en sitios como el SANGE, que es el Instituto de Alcantarilla, uno de ellos, el antiguo, de San Jerónimo, era el de la FP que luego se convirtió en instituto. He estado en muchos, pero también he estado en algunos de poder económico muy fuerte, como es el Juan Carlos I de Murcia. Yo estaba en el IES La Flota y el Juan Carlos, que sería como el barrio de Salamanca de Madrid, pero en Murcia. Y te puedo asegurar que en fin. La juventud, la adolescencia, ¿cómo está, Emilio? Voy a regular eso. ¿Cómo está? Pues la adolescencia y la juventud está muy perdida, pero no perdida, está desorientada. Esa es la palabra. Está desorientada. Ahí está. Desorientada, más que perdida, porque no hay nadie perdido. O sea, yo puedo tener 50 años y reconducir muchas cosas de mi comportamiento. Ahí está. Entonces, están desorientados. Pero claro, un alumno falta 13 veces a clase. 13, ¿eh? Y llega el papá y le justifica las faltas. Tú no lo estás orientando, lo estás desorientando. ¿Me entiendes por dónde voy? Una alumna suspende 3 asignaturas. El consejo orientador del centro, el consejo docente decide que esa alumna no pasa de curso, porque tiene 3. Y llega la mamá y va al inspector, que hace una queja contra el instituto. Tú me estás orientando, estás desorientando. ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, la orientación y la desorientación, ¿de dónde procede todo? Hombre, de casa. Mira, este año he tenido un caso curioso en los segundos de bachillerato, ya gente mayor, en el sitio de Murcia, adinerado. ¿Te puedes hacer una idea de qué ideología política pueden traer los niños? Te haces una idea, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en lengua, mis alumnos tenían que hacer textos argumentativos. Si tú vuelcas lo que piensas en un texto argumentativo, estás perdido, porque en el PAU, en selectividad, te pueden quitar esa pregunta. Tú no puedes decir, por ejemplo, si en tu casa te dicen que el Madrid es el mejor equipo del mundo, yo tengo la obligación como profesor de decirte sí, será el mejor equipo del mundo, pero piensa que el 11 de gala es el de Guardiola. O a la inversa. No, es que el Barça es el mejor. Yo ya sé que es porque su papá piensa que el Barça es el mejor o porque el Madrid es el mejor. Y yo mi obligación es decir, no, el Barça es muy bueno, pero el equipo más laureado es el Madrid. Si eso te lo llevas al terreno de la política,
Yo todos los lunes mis alumnos me traían noticias. Noticias. ¿Por qué? Porque en el PAU siempre te van a poner una noticia fresca del momento. Entonces, hubo alumnas que me trajeron, por ejemplo, cosas como la violencia de género. Y claro, el profesor tuvo que explicar un poco, bueno, habéis entendido esta noticia tal y cual. Tenemos que pensar una cosa, todavía siguen muriendo mujeres por violencia de género. Por mucho que haya partidos de ultraderecha que digan, que nieguen la realidad, sí que puede haber una denuncia falsa, porque hay un litigio por dinero, por lo que sea. Digo, pero hay una realidad, y es que en Valencia ha muerto una mujer de 53 años, ¿qué tal? Coño, que eso le ofendió a algunos niños. Sí. Hasta el punto de el máximo organismo de mi centro decir que yo decía material sensible. Claro, porque cuando estás en un barrio de élite, piensan de una forma. Pero eso no es educar. Tú tienes que educar en la reflexión. ¿Y cómo encauzaste esa situación? No se puede encauzar. Mi jefa de departamento me dijo, Emilio, las noticias a partir de ahora del siglo XIX de la época de Galdós. Calla. Sí. Eso es una censura en toda su regla. Sí, totalmente. Y más cuando había alumnos que desde primero de la ESO, con nombres y apellidos, desde primero de la ESO, alumnos que decían que las mujeres tenían que irse a la cocina, que tal y cual. Mi pregunta es, ¿y eso cómo lo consiente un centro? ¿Y cómo lo consienten profesores? ¿Ese centro sigue haciendo eso? No, ese centro no es que lo haga. El problema no es ese centro. El problema es que en ese barrio... Sí, pero se sigue manteniendo eso. No. En ese centro y en el de alrededores, si se puede evitar temas de política, que ojo, que yo no trato temas de política. Yo lo que enseño a los alumnos es a plantearse la duda. Tú tienes que plantearte en un texto argumentativo los pros y los contras. Por ejemplo, yo les mandé 13 escritos de diferentes temas. Uno era la comida rápida. Claro, el pro es que consumes comida rápida, ¿qué tal? Contra los problemas de diabetes que se pueden derivar, los problemas nutricionales, que nutritivos son cero, por supuesto. Por ejemplo, otros problemas eran el sexo en Internet. Es decir, tú tienes que tener pros y contras. Ahora, si tú dices, como me dijo un alumno el año pasado, me puso, pues yo veo muy mal que llegue un hombre y le toque el culo a una chica porque eso es una cabronada. Claro, le tuve que tachar el ejercicio y le dije, mira, es una forma de expresarte. Para que te des cuenta que no es solo la parte más ultra, sino incluso la parte más social, la más de luchar por las mujeres, no, tienes que expresarlo bien. Tú no puedes ir diciendo que eso es una cabronada. Eso no es vocabulario. Tienes que decir que vivimos en una sociedad democrática, en una sociedad de orden, donde el hombre y la mujer se respetan mutuamente. Por lo tanto, hay determinados gestos donde se produce un exceso moral, es denunciable. Digo, ese es el nivel de expresión. Con lo cual, aquí el profesor no es que vaya para un lado ni para otro, es que nosotros somos una opción, es decir, los docentes, de futuro. Y nosotros enseñamos a la gente a saber estar, a saber expresarse, a saber escribir, a saber plasmar conocimiento. Mi pregunta es, que yo haría ahora a todo el público, es, si somos una opción de futuro, una opción con la que trabajamos con personas, para convertirlo en hombres y mujeres, que piensen, pero también que memoricen, que razonen supuestos prácticos. Si somos una opción de futuro, ¿por qué nos denostan tanto? ¿Por qué consideran que cobramos tanto? Que tenemos tantas vacaciones, que quién somos nosotros para chillarle al crío. ¿Cómo que no? Claro que puedo levantar la voz. Si yo veo que tú le estás pegando al otro, si yo veo que te estás saliendo al pasillo cuando no es tu obligación, hombre, claro, hay reglas y no pasa nada. Al fin y al cabo, ¿de qué se trata? O si yo obligo a un alumno, no, ¿has discutido? Hay que hacer una conciliación, por supuesto. Es decir, hay tantos patrones de conducta que el instituto coagula que es imposible no salir buena persona en un año académico. Es imposible no aprender cosas de materias como lengua, matemática, tecnología, porque al final todas las áreas te nutren. ¿Y de qué estamos hablando? De cultivarte. Entonces, ¿es importante el área docente? Esencial. No podemos vivir sin profesores. Incluso cuando no tenemos profesores, buscamos maestros que rijan nuestros pasos. Eso es muy importante. O sea, no es el primer hijo que ve en sus padres a personas que han sabido salir en la vida, han sabido trabajar, los ven como maestros. Al fin y al cabo también es una formación docente. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pues yo creo que los críos están perdidos hoy en día, porque muchos de esos valores que encontraban en la familia o que encontraban en los institutos no se encuentran. No se encuentran, es así. El futuro, malo.
No, mal no. Simplemente que a los que nos gusta el ciclismo, la pendiente antes estaba a un 5% y costaba subir el Tourmalet, ¿eh? Ahora está al 14%. El Tourmalet parece el Mortirolo, parece el Langliru de España. Como no lo subas haciendo eses, no subes. Por la falta de apoyo en la consejería, por la falta de apoyo institucional en los institutos, por la falta de apoyo muchas veces en los padres. También es verdad que yo, vuelvo a repetirlo, rompo una lanza por los padres, porque es muy difícil ser padre hoy en día. También me he encontrado padres que a lo mejor habiendo suspendido, que yo no suspendo a nadie, pero bueno, habiendo suspendido los críos, que no han superado la materia, han venido a darme las gracias por el interés que he puesto en el crío. Pero bueno, es que es lo que hacemos los profesores, volcarnos en los críos. Y aquí sí que rompo una lanza por el mundo de la docencia, porque no es fácil, porque nosotros también somos personas. Es muy difícil tratar con un grupo que exceda a las 20 personas y procuramos siempre sacar lo mejor de nosotros, porque en el fondo lo que queremos es sacar lo mejor de los críos. Hay un efecto recíproco precioso. El que es profesor me entiende, ¿eh? Como dijo López de Vega, ¿no? El que sabe, el que lo ha conocido, el que lo sabe, lo entiende. A los jóvenes que nos esté viendo, ¿qué le podrías decir? Para que salgan al mundo y no se achiquen con tanta noticia negativa y con tanto... que Pues muchas veces también se le estigmatiza mucho. Sí, indiscutiblemente, indiscutiblemente. Primero que crea en sí. Es muy importante la confianza. Pero claro, en periodo de la adolescencia es muy complicado tener, autoafirmar eso. Pero un poquito de confianza. Lo que pasa es que ese empuje de confianza tiene que venir de casa, que no tiene nada que ver con malcriar. No, confianza es otra cosa. Es cuando un padre le dice, confío en ti, pero demuéstramelo. Ese demuéstramelo, que yo podría expresar con otra expresión mucho más soez, no, demuéstramelo. Confío en ti, pero no te duermas. Para mí, a los chavales de hoy en día, que es la conversación con la que yo empiezo siempre los cursos, es que yo creo en tres palabras. Y es, si son capaces de aplicársela, no hace falta que lo hagan en un 100%, pero es trabajo, constancia y sacrificio. Estas tres palabras no están llenas de negatividad. Todo lo contrario. Tú cuando te gusta algo te sacrificas. Porque te gusta, ¿no? Cuando te gusta una chica, mueves tu mundo por ella. Muy bien. O tu chico. Mueves tu mundo por ella. Ya estás haciendo un ejercicio de sacrificio. Pero llévatelo a otro tema. Enamórate de otro tema. Siente curiosidad por otro tema. Aplica ese sacrificio, repito, de forma positiva. El trabajo. Yo creo que tenemos que tener amor al trabajo. En este país, siempre se habla mucho de los estereotipos regionales, ¿no? Que si el andaluz es así, que si el vasco es muy trabajador. Estamos en el siglo XXI, ya está bien. El trabajo es una forma de conseguir la felicidad también. Hay que trabajar. Pero el trabajo no como un anclaje hacia la esclavitud. Tú no puedes esclavizarte a ti mismo. Tienes que amar lo que haces. Pongo un ejemplo claro. ¿Cuánta gente no llega a su casa delante de los críos? Y llega, joder, con el jefe de... Bueno, me ahorro la palabrota. Con mi jefe de las narices que nos va a... Estás para las narices de mi trabajo. Eso pasa, ¿eh? Pasa. Hay mucha gente, además, incluso podría decir que estamos muy acostumbrados a ver muchos compañeros, mucha gente de la calle, que lo que quieren es cobrar mucho sin prácticamente tener formación o sin hacer nada en el trabajo. Ese llamado escaqueo. Había una serie preciosa que hablaba muy bien de eso, que era Cámara Café, el escaqueo laboral. Bueno, pues eso, estaba muy bien traído al caso. Pero vamos a romper los estereotipos. El trabajo. Si somos capaces de pintar un cuadro, trabajo. Si vas a... emplea ese trabajo, ese sacrificio para conseguir lo mejor de ti. Tienes que encontrarte contigo mismo. Y luego, por supuesto, en la constancia. Los españoles somos muy poco constantes en muchas cosas, pero son estereotipos que hay que romperlos. Y todo se hace con la creencia en uno mismo. Cuando una persona quiere ser buen trovero, ¿qué es lo que hace? Darle a la cabeza, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Sacrificio, constancia, todos los días. Sacrificio, constancia, trabajo. ¿Tú qué quieres? Superar la quintilla a la décima. ¿Qué pasa? ¿Que la décima la quieres con un pie forzado? Venga, el pie forzado. No, quiero un pie forzado de inicio y de fin. La décima, no. Lo quiero con 3 pies forzados ya, ¿eh? Con 3 pies forzados. Para hacer la décima, no. 4 pies forzados. Al final te vas exigiendo. Pero eso pasa con todo. Pasa con todo. Si tú quieres comprarte cualquier regalo, cualquier cosita,
tendrás que hacer un sacrificio económico, ¿no? Si al final tenemos la herramienta. Hay una bueno, podríamos tratar temas religiosos, pero el mundo de la religión tiene muchas cosas que se pueden extrapolar de lo religioso y llevártelo a lo espiritual, porque al fin y al cabo es espiritual lo religioso. No, hay nexos que son indiscutibles, pero yo creo que tenemos que mirar dentro de nosotros mismos. No sé si has visto alguna vez las danzas que hacen, las danzas maoríes que hacen los neozelandeses antes de jugar los partidos de rugby. Sí, eso impone, ¿Impone? A una edad. Los pelos de punta. Además, Sí. si tú lees, Fuerza. claro, esa es la historia, esa es la palabra. Es esa la palabra. Porque la palabra fuerza coagula el trabajo, la constancia y el sacrificio. Esa fuerza. Y además, si tú traduces la danza, dice, el problema está dentro de ti. Esa es la historia. Es que muchas veces nosotros somos el problema. O sea, yo no puedo llegar aquí y dar una explicación moral como la que estoy dando sin haber hecho un ejercicio también de intromisión. Es decir, Emilio, el problema está en ti. Entonces, tienes que saltar esos escollos que realmente muchas veces nos dejan avanzar. Hablando de esto, de tanto tema y escuchándote que eres increíble y mágico, ¿qué piensas de estos movimientos políticos que son muy de extrema, que censuran, que quieren movernos otra vez a esa época de sumisión? Muy sencillo. Perder todo ese avance, Emilio. Si quieres, en 3 minutos te lo dejo hecho. Que a mí me parece terrorífico que se esté volviendo a ver cara al sol, que se esté volviendo a ver esto que se pasó nuestros abuelos, que has pasado y ahora... Mira, el escritor Cercas lo ha dicho muy bien en podcast también. El discurso de extrema derecha es muy atractivo, porque ya en su momento triunfó en la época de Hitler. Es el mismo. Tú eres el mejor, Claro. tú eres, y el otro no es. Y viene a solaparte o a eclipsarte. Pero vamos a hacerlo mucho mejor. Yo me voy como yo de política no hablo, pero ya que me pides esta opinión, verás cómo vamos a... Del tema educativo, ¿no? Claro, totalmente. No, es que no hay otra herramienta. Si no es desde el tema educativo no hay política. Porque lo que hay hoy en día no es política. Política era cuando Galdós, por ejemplo, fue diputado por Puerto Rico en España, cuando Puerto Rico era una comunidad. Ahí en esa época había un discurso. Te podría gustar más o menos la parte liberal o conservadora, yo no voy a entrar ahí, pero era otra cosa. Se construían decretos desde incluso cierta coherencia lingüística. Ahí lo dejo. Pero vamos a llevarlo desde la única herramienta que existe, que es la de la cultura. Sin cultura no hay política, porque no hay país. Cuando hay cultura, hay política, porque hay país. Bien, Bertolt Brecht, uno de los mejores artistas, dramaturgos, demiurgos teatrales, ahí tiene el libro de La persona buena de Szechuan. Es una obra de teatro magnífica, magnífica. Es curioso porque los personajes en la obra de Bertolt Brecht son personajes cíclicos, no tienen como una identidad concreta, pero están. Y nos encontramos con que los personajes de abajo se están quejando de que los personajes de arriba los someten. Coincide con la época del empresario proletario. Coincide en esa época de la post-revolución industrial. Además fue la antesala de la llamada de la guerra mundial, de entreguerras. Y nos encontramos como el dominador, el empresario, pero no el empresario como lo entendemos hoy en día, sino el que fustiga, el que castiga, el que esclaviza, somete al que está abajo. Y se produce la revolución y al final se invierten los papeles. Y el que está abajo, entonces empieza a fustigar al que entonces estaba arriba y está abajo. Y al final se produce un ritmo cíclico. ¿Qué es lo que pasa? Que al final es lo que decía el profesor Pepe Perona. El ser humano es capaz de sacar lo peor de sí. Y llevamos mucho tiempo. Es como decía Al Pacino en esa gran película que hace del diablo, ¿no? El siglo XX ha sido mío. Claro que ha sido suyo. Porque el ser humano ha sacado lo peor de sí. Y mientras que ha estado arriba, ha sido para someter al de abajo. Pero cuando el de abajo se ha espabilado, ha sometido desde arriba al de abajo. Y así continuamente. Y todo lo que eran supuestos y presupuestos morales que estaban pisoteados, ha llegado arriba y los ha pisoteado igualmente. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que desgraciadamente todos los postulados ideológicos, por lo menos los liberales,
en los que se apoyan, por lo menos, la igualdad de oportunidades. No confundamos la igualdad, el igualitarismo barato con la igualdad de oportunidades. Yo puedo entender que una persona nace en una familia más pudiente y otra menos pudiente, pero si tienes un sistema que propone una igualdad de oportunidades para no enquistar a uno y someter al otro, la sociedad funcionará mejor. ¿De acuerdo? Pero llevamos mucho tiempo en la que la idea no puede coagularse como un elemento práctico. Tampoco se ha podido coagular nunca, porque el ser humano en cuanto ha podido se ha corrompido. Pero, ¿qué pienso de todo eso? Pues mira, lo que pienso es que esas ideas extremistas desaparecen, vuelven a aflorar y esperemos que no den en un enfrentamiento social bélico para que vuelvan a desaparecer. Todo lo que es extremo se cae. Es como el agua de un río que sobrepasa el Tajo, ¿no? Que sobrepasa la cerca, que sobrepasa esa barrera, el agua se sale. Algo tan sencillo algo tan sencillo como la convivencia, los postulados democráticos, el saber estar, la educación y sobre todo la formación intelectual para poder dar educación, convivencia, saber estar, son fundamentales. Pero llevamos mucho tiempo entendiendo el juego. Además, Vetusta Morla tiene una canción, que tiene que ver mucho con eso, que fueron muy listos y nos ganaron el juego poco a poco. ¿Y cómo lo han hecho? Minando la educación. Cuanto menos se exige en educación, menos vas a exigir a los demás. Mira, mi padre, por ejemplo, estuvo firmando pactos sindicales en la Moncloa, cuando la época de la Moncloa. Fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro. Fue muy duro. Entonces, cuando la gente le quita hierro, para llegar a esto, para que ahora llegue una persona y se manifieste libremente de su ideología extremista, o no extremista, o liberal, o conservadora, o lo que sea, hubo que hacer muchas cuentas, hubo que hacer muchas ecuaciones, para que todo se reduzca a afirmaciones obsoletas, enquistadas, sacadas fuera de lugar y sobre todo que de un narcisismo que no tiene perdón de Dios. Entonces, al final, cuando tú estás sembrando ideas que son contraproducentes y que están fuera de la convivencia, pues es muy difícil tener que decirle a esa gente, oye, plantéatelo, pero no se van a plantear nada, claro, por supuesto. Pero parto de la base que al no haber cultura, no puede haber política. Por lo tanto, las ideologías que me planteas no son ideologías, son otra cosa, que tiene que ver mucho más con el odio y el rencor. Hablando de la educación, ¿qué piensa que tantos jóvenes hoy en día se suiciden? Emilio, y ese tema tabú, que no se hable. También en relación, que también te quería comentar, del bullying. Es un tema también muy profundo, ¿eh? Un tema delicado. Aparte de delicado, bueno, yo las cosas procuro quitarle la delicadeza porque suelo ser muy transparente en lo que digo. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que la palabra en sí, bullying, ya eclipsa el verdadero efecto literario que tiene la palabra acoso. A ver, toda la vida de Dios, en un colegio de la EGB, el más débil se llevaba 3 o 4 collejas diarias. Claro, eso no se puede consentir en ninguna sociedad. Pero se le quitaba mucho fuelle o fuego porque al fin y al cabo tú ibas madurando, ibas aprendiendo a defenderte, esto y lo otro. El problema es que la palabra bullying ha confundido un cerco significativo muy grande que no tiene nada que ver unas cosas entre sí. Problema. Vamos a utilizar la parte, digamos, la que veo más despreciable, que es cuando tú aplicas la palabra bullying cuando realmente no hay nada. Es que me están haciendo bullying. Oiga, por favor, aprenda a defenderse un poquito. Si te han contestado, responde. Y luego está la otra parte, que es la del verdadero acoso. Mira, cuando un crío en los años 80 decía, papá, me pegan, es porque llevaban pegándome 3 meses. Y ya no podía más. Claro, la palabra bullying, que es una palabra, bueno, es como el
Es como el smoking, sacada, que viene de smoke, que no tiene nada que ver. La palabra smoking no existe en inglés. La palabra bullying está como desangelada y queremos instalar una palabra anglosajona en un término, en un campo léxico asociativo mucho más grande. Vamos a ver, lo que no se puede consentir, vamos a hablar claro ya, es la falta de respeto. Partiendo de esa base, ¿quién eres tú para darle una colleja al otro? Y es tan sencillo que el profesor o el vecino, o el padre, o quien sea, si tú ves eso, si vuelves a tocarlo te lo explico. Claro que sí. Y decir, no voy a consentir que levanten la mano a nadie. Eso es lo que no hay que consentir. Y dejarnos de bullying, de historias, y atajar todo como Dios manda. ¿Te has metido con fulanico? Si estás en un instituto, vas a sufrir las consecuencias, te pongo un parte y te vas a tu casa. Y luego a tu padre, si quieres, le das una colleja, a ver si te deja, verás cómo no. Es muy sencillo. En lugar de dejarnos de rodeos psicopedagógicos que a veces embadurnan, esmaltan, pero no quitan la grieta. Luego está la otra parte. Es verdad que llevamos mucho tiempo, esa parte ha quedado clara. Es decir, todo parte del saber estar, de la cultura y la educación. Es decir, si yo soy tu padre y te digo, mira, Gorri, que no me enteré que le pones la mano encima y que le da una colleja a un chico, y menos a una chica, y menos a una chica, que tú puedes decir, eso de machista. No, es que tú tienes físicamente más fuerza que una chica. No, eso ya, es que a veces llevamos el tema de la igualdad, no, físicamente un hombre tiene más fuerza que una mujer. Tú no puedes darle a alguien más débil, ya sea chico o chica. Es así. Terminado esa parte, con lo cual la palabra bullying está más que descartada en mi universo. El comportamiento y el saber estar es fundamental y se enseña desde que eres pequeño. Si tu hijo le pega patada al vecino, lo más normal es que cojas al crío y lo castigues. Respuesta de los padres modernos. ¡Ay, si es que está muy revoltoso! Oiga, que le ha metido una patada a la vecina. Por ejemplo, ¿me explico? En aquella época, nuestros padres, que venían del franquismo y de la República algunos, cuando el profesor decía, oiga, que su hijo no se ha traído la libreta, llegaba a tu patio alguna colleja, no se le ocurría poner en duda nada. O llegaba a la vecina, oye, que tu hijo le ha dado un balonazo al cristal de mi casa, ¿te daba a tu padre una colleja? O llegaba a la vecina, oye, que tu hijo le ha pegado, le ha tirado de las coletas a la cría y le ha hecho daño. Y tu padre te daba una colleja. No ponía en tela de juicio. ¿Por qué? Porque los fundamentos, tal vez, a lo mejor, eran demasiado extremistas. Porque a ti no te preguntaban, oye, ¿qué ha pasado? Pero te cuento lo que pasa hoy en día, que cuando llega el padre y te dice, oye, ¿qué ha pasado? Los críos muchas veces mienten, que es lo que pasa en los institutos. Yo te puedo contar muchos casos de críos que han estado pegando, escupiendo, robando, han llegado a su casa y han dado otra versión. Y luego llegan los padres, pero camarones, flamenco, que mi hijo no ha hecho eso, cuando se ha demostrado que sí, por esto y con testigos. Entonces, al final, ni bullying ni historia, todo parte de educación y saber estar. Y un padre tiene que ponerle límites. Yo no voy a consentir que mi hijo, o el tuyo, en tu caso, que le vas a pegar al primo, que le vas a pegar tal, que no has saludado a este hombre, que has obligado que el anciano se baje de la acera para que tú... Oiga, por favor. Al final, Escotado, el gran filósofo, lo decía, un país con cultura es aquel que da las gracias, que deja pasar en el paso de cebra, que incluso teniendo preferencia en el paso de cebra como peatón, doy las gracias al conductor que me ha dejado pasar, que te doy la mano, que te pregunto cómo estás, que al final veo un compañero, porque esa es otra, veo un compañero por la sala de estudio y le digo, hola, buenos días. Eso es educación. Partiendo de ese postulado está toda la formación filosófica, porque lo que no puede ser es que los pastores de los años 40 que hacían la transhumancia eran más educados que algunas personas, abogados, ingenieros y demás concejales. Ese es el problema. Entonces, tú me hablas de bullying. Mire usted, yo no acepto la palabra bullying, porque para mí es mucho más grave, el sentido tiene que ver con la educación. Entonces, si hay un chico que está padeciendo, hay que ayudar, hay que estar. Es verdad que desde hace 10 años los protocolos, por ejemplo, de bullying, de suicidio, de lo que sea, los protocolos que salen en los institutos son muy serios y son de seguimiento buenos. Porque no digo que antes no se hiciera, sino que era más difícil. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que ahora, gracias a los departamentos de orientación, hay un cauce comunicativo para que los críos también se desahoguen, si no es con el tutor. ¿Me explico? Entonces, es verdad que los institutos
tienen protocolos muy buenos para evitar todas esas cosas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando se abre un protocolo de suicidio, lo primero que observas, y nos lo dicen a todos los profesores, es si la persona va aseada o no va aseada, porque tú te abandonas. Si tienes comportamientos de vacío, es decir, tu mirada está en otra parte, lo observas y todo eso se comunica y se va vigilando y se está encima y se habla con la persona. Porque al fin y al cabo, y con eso voy con tu pregunta y tu planteamiento, que es el suicidio juvenil. A ver, la mente la conocemos en un 25% nada más. Por mucho que desde Freud se haya evolucionado mucho, ¿qué pasa por una cabeza cuando se enfrenta a... Es que es durísimo decirlo, que se enfrenta a un caso de autolesión o de muerte? No lo sabemos. Es que no puedo, me tengo que hasta emocionar porque, en fin, porque los que hemos visto cosas, ya en el mundo de la docencia o de la amistad, es muy duro. No lo sabes. Ahora, señores, la boca la tenemos para hablar. Y es muy importante crear cauces de comunicación con esas personas, porque muchas veces la gente tiene, y estoy siendo muy superficial, y por favor pido disculpas por esto, la soledad, el apartamiento, que también es una forma de soledad, el fracaso, la ruptura con una vida acomodaticia, por ejemplo, una ruptura matrimonial, una ruptura en un noviazgo. Y tú dices, bueno, si no es para tanto. No es para tanto para ti. Para esa persona se le ha caído el mundo. Un niño llega de la guardería, se ha ido con su cuento, y cuando ha venido, el cuento está roto. Y llega llorando como una Magdalena. Claro, porque a ese niño, su mundo se le ha roto, que era su cuento del Principito. Qué bueno eso, Emilio. Entonces, al final... Cada uno tiene su mundo. Claro, entonces, y esa es la parte divina que tenemos espiritualmente, y es que tenemos un mundo que es solo nuestro. Eso es una frase también sacada de J.K. Rowling, de Harry Potter, ¿no? Bueno. Donde le dice Dumbledore a Severus Snape, le dice, dejémosle que duerma, porque solo en los sueños tenemos un mundo que es solo nuestro. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Entonces hay que entender muchas veces que no es fácil acercarnos a una persona con esos problemas. No es fácil. Una cifra o cifras. Hay pueblos en la región de Murcia donde el índice de suicidio, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, es muy alto. Es decir, pueblos que a lo mejor vivían aislados en la montaña, tenemos unos cuantos en Murcia, en la región de Murcia, y donde la gente, conforme ha llegado a unos topes vitales, se quitaban la vida. Y no puedo decir los pueblos. ¿Es algo tabú, como tú decías? ¿Sigue pasando eso en esos pueblos? Hombre, yo no tengo constancia en los últimos años, pero hasta hace 10 sí. Hasta hace 10 sí. Y gente mayor, Gente mayor. Como si ya su vida estuviera hecha y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Qué duro, Ya no estamos hablando de un caso de bullying, No estamos hablando de un caso de acoso. No estamos hablando de someter a una persona y acabar con su moral. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una persona que considera que su vida ha terminado. Eso es durísimo, Entonces, al final, y es un tema tabú, como tú has dicho, no se habla, y se debe hablar. Por eso es muy importante que de las propias concejalías de igualdad, juventud, esté muy claro el tema de, en los centros sociales, actividades para las personas mayores, para que no se queden, por ejemplo, un padre. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un padre cuando llega a una edad madura? Que se le casen los hijos, amigo. Están deseando que se casen y se vayan ya y los dejen tranquilos. Pero hoy cuando se casan y se quedan solos, y llega un momento en que ya físicamente tú ya no puedes servirte a ti mismo. Porque físicamente necesitas ayuda, pero no lo reconoces. ¿Cuántos abuelos quieren conducir y no están para conducir? ¿Sí o no? Es que a lo mejor a esa gente mayor le hace falta otro tipo de atención. Lo mismo que a los jóvenes. Jóvenes que, por ejemplo, han tenido una ruptura sentimental y prueban un determinado tipo de sustancia. No se plantean el no, lo que le ha enseñado su padre. Si alguien te ofrece, no. No, están en un bache psicológico y prueban. Pues lo mismo pasa con la gente mayor. No sé si te das cuenta, es como el famoso dicho de
griego, ¿no? Que le hace ese monstruo en Sófocles, ¿no? En Edipo Rey. ¿Cuál es el ser humano que al principio anda a 4 patas, luego a 2 y luego a 3? Y dice, no, el hombre. Y lo deja pasar, la esfinge de Tebas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que al final volvemos otra vez al círculo, volvemos a convertirnos en ese ser que necesita ayuda y asistencia. Entonces, claro, donde nos encontramos más casos son en gente joven hasta una cierta edad, vamos a poner 30, y luego en gente muy mayor. Y es algo que hay que decirlo. ¿Y qué ha pasado? Y hay que ponerle remedio. Y sobre todo, desde los organismos oficiales hay que tener ciertas herramientas, actividades para que esas personas puedan encontrar el solaz que necesitan muchas veces. Y estoy hablando desde en el iceberg, porque hay un mundo mucho más profundo, mucho más complejo, donde la mente es mucho más compleja y gente mucho más preparada que yo para hablar de este tema. Yo puedo hablar de lo poquito que yo puedo conocer, ya sea a través de la docencia o a través de casos que he conocido, pero es algo que hay que llamar por su nombre y hay que trabajarlo. Y menos mal que la palabra salud mental se emplea cada vez con más fuerza. Salud mental. Por salud mental no hago esto. Es que claro, es que la necesitas. Es que necesitamos, como decía Gabinete Caligari, tengo que hacer el camino Soria. Es que tengo que apartarme para recuperarme de muchas cosas. Claro que es fundamental. Es fundamental. Y sobre todo, lo que he dicho, la boca la tenemos para hablar. Y necesitamos que esa herramienta sea capaz de llegar a personas, capaz de hablar, capaz de introducir a las personas que se apartan. Es importantísimo, importantísimo. Y hasta aquí soy capaz de decir. Ahora te voy a sacar una pregunta, un tema. ¿Qué me puedes hablar del haiku? ¿Del haiku? Bueno, pues tiene algo que ver con... el haiku tiene que ver mucho con esa necesidad vital. Qué bonito. De contemplar a la vida. Necesidad vital, ojo, ¿eh? Para empezar, el haiku es de origen japonés. Y todo lo que hacen los japoneses, con todos los respetos, está muy por encima de lo que hacemos nosotros. Claro, habrá gente que diga, sí, pero tienen Suzuki, tienen Honda, tienen Yamaha, ellos no pagan nada por la wifi de internet, hace ya años, ¿eh? Fíjate si nos sacan aquí perras en España. Wow. Las telefónicas. Claro. O sea, ellos han sabido entender lo que es la sociedad del siglo XXI. Eso de wifi no lo sabía. Sí. Te vas a Tokio y ahí no necesitas engancharte a nada. Lo tienes. Qué locura. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que estamos hablando de un pueblo. Estamos hablando de un pueblo que no ha renegado de lo que es. Tiene muchas manifestaciones. Muchísimas. Podríamos hablar de la contemplación, de la reflexión, de la respiración, del mundo artístico. Son los creadores del manga. No olvidemos ese tema también. Es decir, han creado tantas imágenes tan necesarias que ahora el mundo occidental necesita. El haiku es una estrofa japonesa formada por 3 versos. 3 versos que ellos funcionan, los aijines, los escritores de haikus, ellos funcionan por golpes de voz. La forma de hablar de ellos, algo parecido al chino. En chino hay muchos tipos de chino también. Pero cuando se internacionaliza el haiku, que sale de las fronteras niponas, para los idiomas que son silábicos como el nuestro, son 5 versos, 7 versos, 5 versos. Es decir, primer verso, 5 sílabas, segundo verso, 7 sílabas, tercer verso, 5 sílabas. Hay un elemento fundamental en el haiku, que está presente en todas las composiciones. Y haiku necesariamente no es un campo de reflexión, no. Es un campo de observación, de contemplación. El haiku te invita a pasear. El haiku te invita a mirar. A mirar. Esto es muy importante. En esta sociedad que prisas y botones, nos hemos olvidado de mirar, ¿eh? Nos hemos olvidado de ir un poquito más tranquilo. El haiku desde hace mucho tiempo, desde el siglo XVII. No sé si es que los japoneses fueron ya precursores de que esta sociedad iba ya cuesta abajo sin frenos, pero ya promueven la contemplación. Es curioso porque dentro de ese aspecto contemplativo
el haiku tiene que tener presente algo, un elemento esencial, el tiempo. No el tiempo con el paso del tiempo, sino el tiempo como forma de algo que da vida a lo que entendemos que nos rodea. Claro, puede ser el tiempo como una era, el tiempo como una estación, el tiempo como una representación del sol, el sol del atardecer. Ya está el tiempo a través incluso de metáforas. Yo qué sé, hablar de algo personal. Al final, ¿qué nos permite? ¿A dónde nos lleva el haiku? Es una fotografía, es básicamente una pantalla donde tú observas algo y ese algo te está dando una imagen que es la que llevas a la literatura. ¿Y cómo se lee el haiku? El haiku se lee uno o dos como mucho, se cierra, se piensa sobre la imagen, ojo, puedes reflexionar si ese es tu cometido personal, pero piensas en lo que has leído, hacia dónde te ha llevado, descansas y otro día a retomarlo otra vez. Ese sí es sencillo. ¿Yo por qué me abalancé sobre el haiku? Bueno, porque como te decía al principio, nosotros todos tenemos nos hayan educado directamente o indirectamente, tenemos referentes. Hay un repentista, un trovero cubano, que es repentista, profesor, escritor, ensayista, poeta, que es Alexis Díaz Pimienta, y tiene un libro sobre haikus. Y yo básicamente lo que hice fue seguir sus pasos. Digo, bueno, pues yo también voy a hacerlo. Pero claro, el haiku a ser 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas, para los que conocemos la literatura en arte menor, a mí me sonaba algo mucho más sencillo. Era el bordón de una seguidilla literaria. Claro, me moví como pez en el agua. Y aparte, ya estaba muy empapado de las imágenes de los haiku, sobre todo cuando yo hice el libro Haikus Fuit, que es un guiño al Tempus Fuit, ¿no? A cómo el tiempo se nos va de las manos como arena, como agua, pero el milagro del haiku es cómo te detiene el tiempo, a pesar de que está el tiempo. ¿Cómo te detiene el tiempo? Es una verdadera obra de arte que los japoneses nos han regalado. ¿Cómo es capaz de, cuando retomas el haiku que has leído, de volverte al mismo momento en el que estás observando el limonero y haces esa imagen? Porque claro, obviamente no me... A mí me encantan, ¿eh? Bueno, a mí me parece una verdadera obra de arte. Me parece Algunos tengo por ello escrito también. ¿Sí? Pero sí, porque a mí me gusta la poesía, me gusta escribir. Ahora escribo menos, pero el haiku me encanta porque concentra todo. Sí. Es como un buen perfume. Sí, señor. Tiene algo de tarrito de esencia. De esos perfumes antiguos que... Sí, sí, ¿eh? Sí, tiene algo de eso. Tiene algo de eso. Además, es ya no la facilidad, es la simplicidad. Ojo, no la superficialidad. La simplicidad, como desde lo simple genera un universo. Es magnífico, magnífico. Y claro, yo al haiku acudí primero por la admiración que siento por Alexis Díaz Pimienta. Segundo, por el mundo que yo llevaba trabajado en literatura de tradición oral. Y tercero, por la parte artística. Por adentrarme en un mundo que quería hacer mío. Además, desde un prisma muy, muy personal. Ese libro, Haikus Fuit, está dividido en cuatro bloques, pero obviamente hay, desde mi punto de vista, no un error, pero sí hay una desviación. El haiku se asocia mucho con la naturaleza, y es que lo es. Es que el haiku nace de esa contemplación de la naturaleza. Lo que sí está siempre es el tiempo. Pero claro, ¿cuál es mi naturaleza? Mi naturaleza es la huerta de Murcia, el valle de Ricote y mi vida urbana. Claro, mi cuestión es, por lo que hablamos del planteamiento de los textos argumentativos, los pros y los contras, ¿qué me impide a mí separar el mundo urbano dentro de ese mundo natural que forma parte de mi vida y que forja mi naturaleza? Entonces, para mí, yo uno de los haikus que bueno, escribí en su momento para ese libro, yo me veía a mí mismo, más pequeño, asomándome al patio de luces y viendo las sábanas blancas de las vecinas. Ese hecho para mí detenía el tiempo. De la misma forma que el riego, del riego estival, por ejemplo, cuando he regado con mi padre los albaricoqueros, esa imagen del agua surcando
el bancal hasta llegar al linde. Y son imágenes que se te quedan y que yo sé que se han reforzado en mí precisamente por los haikus, porque he conseguido fotografiarlos, que sean una parte simple de mi vida con una proyección universal. ¿Qué te quedas del trobo? ¿Eh? ¿Qué te llevas del trobo? Del trobo, muchos llantos y muchos disgustos. Ya te he comentado lo de los concursos, pero bueno, esos son concursos, son anécdotas. Y de este mundo tan bello, tan bonito. Del trobo. Precisamente ahora estoy en un momento de mi vida con el trobo que te prometo que apartaría a muchas personas de mi vida dentro del trobo. Sí, hombre, claro, por supuesto, lo digo públicamente. No me corto un pelo. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que en el mundo del trobo tenemos que pensar una cosa. Hay mucha gente que es trovera. ¿Estáis de acuerdo, no? Bien. Algunas personas mayores decían que antes había más camaradería. Pero hay un error. Es que había menos troveros. Bien. Segundo, hoy en día creo que hay más troveros y mejores que antes. Pero ¿sabes lo que pasa? Que lo que a mí me molesta básicamente... Mira, yo tengo amigos, por ejemplo, Iván López Navarro, que es abogado, Pedro Cabrera, que es abogado, o que han estudiado Derecho, aunque no ejerzan como tales. Tengo Patricia, que ella es maestra en infantil, ¿de acuerdo? Tengo gente que no necesita el trobo para crecer socialmente, porque tienen sus trabajos. Antiguamente, el trovero era una especie de personaje, ¿sí o no? Sí. Muy bien. A mí lo que me fastidia es aquellos personajes que a lo mejor en su vida no son nada y utilizan el trobo para pisotear al que tienen al lado. Eso es lo que a mí me molesta. Y lo digo abiertamente. Que no son nada. Y que el trobo, es que yo soy trobo. Bueno, pues tú eres trovero, ya está, arreglado. Ya, como una vez le dijo el patiñero a otro trovero, que no lo voy a decir. El otro trovero se presentó, estaban en el Cante de las Minas, se presentó, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto, yo soy esto. Y entonces cuando le tocó al patiñero hablar, dice, bueno, ahora voy a hablar yo. Que dice, y dijo, que yo no soy nada, porque este lo es todo. Claro, tío. Habla velada, ponte a trobar, que te vas a poner a contar que yo soy esto, yo soy esto, yo... Esa es la historia. Pero el trobo tiene un problema de raíz y sobre todo de ego desde hace muchos años. Y luego de enfrentamiento entre asociaciones. Y luego de gente o que no saben llevar sus asociaciones o que han buscado su rendimiento personal. ¿De acuerdo? Entonces yo, pues buenamente, haciendo lo que podía o haciendo lo que puedo, he procurado trabajar por el trobo, siempre. Además he tenido la suerte de, y ahora me paso las cosas buenas, yo entré con el trobo por la puerta grande, que fue con el patiñero. Yo empecé trovando en su casa, hacíamos trobo recitado. Cualquier persona de aquí del campo de Cartagena pensará, entonces hacía con trobo cartagenero. No. Para mí no existe ni el trobo cartagenero, ni el trobo murciano, ni el trobo aguileño, ni el trobo de Beniel, o el trobo de Fuente Álamo, que son las 4 o 5 grandes escuelas que han habido siempre. Existe el trobo. Ahora, ¿que Cartagena ha sido donde más se ha trabajado? Sí, indiscutiblemente. Pues mi maestro nos enseñaba siempre con trobo recitado, que es muy propio de esta zona, porque es el que te daba el recorrido. Aparte yo tocaba la guitarra para él, para el patiñero. Y entonces un día me dijo, Emilio, vamos a trobar en Alicante, en la Vega Baja del Segura, en la parte murciana alicantina. Y quiero que te aprendas una malagueña que canta un trovero, Manolo Sabater, que le mando un saludo desde aquí. Y entonces no solo me fui con él, sino que vi cómo tocaban esa malagueña con violín, con guitarra y con bandurria. Y tocaban también la guajira. Bueno, pues mi primer paso en el trobo es introducir esas melodías en el trobo de la región de Murcia. Y eso lo llevo a mucho orgullo, a muchísimo orgullo. Esa malagueña la bautizó el patiñero como la malagueña del tío David Castejón, porque él también, el tío David Castejón era el trovero de Santomera. Era como el tío Juan Rita en aquella época de los años 70, que murió con mucha edad y que todo el mundo respetaba. Y bueno, la verdad es que tuve la suerte de disfrutar mucho con Manolo el patiñero, porque además su mujer me lo decía. Yo tenía la suerte de tener a 3 grandes familias de troveros, o 3 troveros,
que me han dicho cosas muy bonitas. Por ejemplo, el patiñero me decía, dice, me gusta trobar mucho contigo. Yo estaba empezando, pero me decía, me gusta trobar mucho contigo porque eres muy profundo. Claro, yo tenía un vocabulario, yo estaba terminando la carrera, se me notaba que yo tenía otros recursos literarios, no estaba con los ripios de siempre. Pero es que aparte su mujer pura me decía, Emilio, Manolo está contentísimo contigo. Lo que pasa es que Manolo murió y ahí se acabó la historia. Ahí me apartaron, que es una forma de decir, te echamos, y bueno, pues me busqué la vida con otras personas. En este caso con Pedro Cabrera. Un día dando una conferencia en Puente Tocinos, en Murcia, vino el hijo del repuntín, de José Travel Montoya, el otro gran trovero que era pareja del patiñero, que fue miembro fundador, ambos fueron miembros fundadores de la Asociación José María Marín de La Palma. Entonces la nuera del repuntín me dijo un día, a mi suegro le hubiera gustado trobar contigo, por los recursos que también utilizaba, literarios y estróficos. Y la última persona fue un trovero de donde estamos ahora mismo, de Miranda, Ángel Roca. Y lo voy a decir, ya que estamos, lo voy a decir. No pensaba decirlo, pero lo voy a decir. Estábamos un día, estaba él y su cantadora, que era Isabel. Y entonces me dice, espérate, que quiero darte una cosa. A Ángel Roca le gustaba regalar poemas. Fotocopiaba sus propios poemas de sus libros y te lo daba firmado. Le gustaba mucho porque, aparte de trovero, era gran poeta. Tiene libros de poesía muy bonitos. Y entonces dice, no es que quiero que lo tengas tú. Y quiero que lo leas y que me digas qué tal, pero quiero que lo tengas. Y digo, bueno, vale. Dice, porque, y añade, dice, porque tú eres como yo. Dice, sí, porque los otros sí, son troveros y lo que tú quieras. Dice, pero tú eres como yo, trovas como yo. ¿Cómo no voy a estar contento con el trovo? Si de las 3 familias de troveros, del repuntín, del patiñero y de Ángel Roca, he recibido palabras de apoyo que además me emociono cuando pienso en ello. Qué bonito. Sí, porque además, ¿sabes lo que pasa? Que el repuntín, el patiñero y Ángel Roca eran 3 personas de carácter. Y mucha gente ha referido cosas de ellos de mucho carácter. Pero yo he tenido la suerte de tenerlos de personas muy cercanas. Ese abuelo cercano que tiene, no puedo decir más que estoy muy agradecido a que la familia del repuntino, o en este caso el patiñero o Ángel Roca, vieran en mí eso, esa proyección. Esa proyección. De hecho, cuando yo hice mi tesis doctoral sobre el trovo, Ángel Roca estuvo en la lectura de mi tesis. El trovero de Miranda, el trovero de Cartagena, estuvo en mi tesis doctoral en Murcia. Fue con traje, el hombre vestía muy bien, fue con su traje y tal, y además cuando nos hicimos una foto con el tribunal, entonces lo llamé a Ángel Roca. Le dije, Ángel, ven aquí. Y estábamos todo el tribunal y yo. En este caso, el doctorando que se había examinado. Y ahí estaba él, ahí guardo la foto con... O sea, él avaló cada una de mis palabras. Hay alguna palabra polémica, que a algunos troveros no le han gustado, incluso algún trovero ha dicho que yo digo falsedades. No, están todas avaladas por Ángel Roca y por gente como el taxista. ¿Sabes lo que pasa? Que en la historia del trovo reciente hay muchos enfrentamientos. Entonces, claro, cuando tú hablas de una persona, hay otro que también quiere que hables muy bien de él, pero yo puedo hablar bien de ti si tienes la misma altura que otro. Es por lo que hablamos del recorrido, de la trayectoria, y eso hay que respetarlo. Pero el trovo me ha dejado primero una tesis doctoral, me ha dejado palabras muy bonitas, me ha dejado la posibilidad de introducir música. Pero ojo, yo fundé Mujeres Troveras. Me dio la posibilidad de estar con Isa de la Aljorra, Patricia Navarro, con Natalia de la Magdalena, con Paqui de la Unión, que yo era su cantador, pues ella me dictaba al oído. Las otras 3 cantaban, pero Paqui me dictaba. O sea, 4 mujeres hicieron una velada de trovo en Santomera para la Sociedad de Patrimonio de Santomera. Además está grabada, puede consultar a la gente. Preciosa. Ah, también había otra cantadora, que era Clara. En fin. Luego también tuve la posibilidad de formar un grupo, no asociación trovera, pero sí un grupo de troveros que se llamaba Troveros de la región de Murcia, donde ahí estaba el Lagunero, estaba Iván de Lorca, estaba Patricia y bueno, estuvimos por ejemplo en Calasparra. Cosas más bonitas del trovo, pues he tenido la suerte de poder fundar la Asociación Trovera de Lorca, tengo la suerte de ser el vicepresidente de la Asociación Trovera de Lorca, tengo la suerte de ser el director de la Escuela Trovera Lorquina,
bajo la Universidad Popular que pertenece, esa escuela trovera, a la Asociación Trovera de Lorca que te mencionaba, y trabajar con Patricia Navarro, con Nicolás Galiano, con Iván López, con Pablo Díaz, es decir, gente muy buena. Pero es que además he tenido la suerte de poder trabajar con la Asociación José María Marín, con Juan Diego. Juan Diego Celdrán también está en la Asociación de Lorca, Ojo, también está en la Escuela Lorquina y la Asociación de Lorca. Con Juan Diego, gracias a la Universidad Popular de Cartagena, hemos estado en esa camioneta que imita a las misiones pedagógicas que va por los pueblos. Hemos estado haciendo veladas de trovo. Es que el trovo me ha dado muchísimo. Me ha dado la posibilidad de conocer a Tolo. A Tolo ortógrafo, a Bartolomé Sánchez Estrella, y contactar y conectar y bueno, pues crear un camino que va a ir creciendo a más. Me ha permitido también, estoy hablando del mundo del rap, o sea, traerlo para el mundo del trovo. ¿Qué me ha permitido el trovo? Bueno, yo te estoy hablando del trovo clásico. Ahora vamos al trovo cuadrillero, el que se hace en las cuadrillas de Navidad, que es otro tipo de repentismo. Conocer todas las cuadrillas, conocer a todos los guiones o guías de Aguilando o Pascuas, que es lo mismo, es decir, improvisaciones de 4 versos, conocer todas las cuadrillas, recorrerme la región. Yo suelo improvisar con los auroros de Santa Cruz, con el mundo de la aurora de Santa Cruz, y también con la cuadrilla de la Batalía Alboleja de Murcia, y es precioso. Poder ir por las calles de Murcia o en Cartagena también hemos improvisado. Recuerdo que a Cartagena, a Molinos de Marfagones, vine con la cuadrilla de Zarzadilla de Totana. Ahí improvisé por Pascua Lorquina. Es decir, ¿qué me ha dado el mundo del trovo? Amistad, música, versos, amigos, superación. Qué bonito. Con trabajo, constancia, sacrificio, esas 3 palabras que te decía al principio, poder superarme e intentar dar lo mejor, humildemente, de mí en cada verso. Y bueno, si nos equivocamos en uno, pues ya vendrá otro para arreglarlo. Claro, es así, es como la vida. Y sobre todo mucho conocimiento también de la geografía local, ¿de acuerdo? Y me ha dado muchos momentos de cerveza, de degustación gastronómica, y es muy bonito, cuando estás un año sin ver a un compañero de las cuadrillas o del trovo y darle un abrazo, Hombre, muchacho, ¿qué de tu vida? ¿Qué tal? Es impagable, es impagable. Y luego como te he dicho al principio, hay un 10-15% de cosas que pues me resultan más difíciles. De falta de respeto, carácter y tal, pero bueno, eso se queda a un lado. Me quedo con un 80 muy potente, tanto de mi trayectoria personal, que lo único que he hecho ha sido trobar con compañeros, la he compartido con compañeros, como de poder poner mi grano de arena para hacer cosas nuevas. Y ahora vendría la segunda parte. Trovalia, que es el festival que hacemos en la Asociación Trovera José María Marín, me ha dado la posibilidad de conocer hermanos de América espectaculares. Espectaculares, cubanos, con algunos me llevo muy bien, puertorriqueños. Hace poco, hace unos meses, le escribí una reseña para un libro de Omar Santiago, profesor de la universidad en Puerto Rico, que es repentista, es improvisador y que ha venido muchas veces aquí a Trovalia, que es el festival, como digo, el festival de la poesía oral improvisada, que se celebra en agosto. Y los amigos panameños con los que tengo una gran relación, como José Augusto Broce, los amigos colombianos como mi amigo y hermano Radio Loco, uno de los mejores trovadores paisas, Oledi Joana. El año pasado, bueno, claro, es que se me olvidan cosas. Yo también coordino con Paco Morales en Murcia, en La Arboleja, la jornada sobre el trovo, todos los noviembres, y siempre homenajeamos a gente, llevamos el trovo a la escuela, concursos de trovos para los críos, llevamos asociaciones de la región y también gente de fuera. El año pasado estuvo Wilson Saliwonchik, wow, de Argentina, y tuve la oportunidad de trovar con él. O sea, al final, ¿qué me ha dado el trovo? Punto de encuentro, poniendo el grano de arena que he podido. Porque eso sí, poder sentirte útil, poder dar la posibilidad a los demás de que hagamos cosas juntos, de renovar, de crear vanguardia sin salirse de la tradición o de reforzar la tradición es muy importante. Porque al fin y al cabo son puertas abiertas, pero me ha dado punto de encuentro. Y es verdad que el trovo, pues,
es algo precioso, ¿eh? Es algo esclavo, ¿eh? Y desgasta mucho mentalmente tener que superarte, pero no deja de ser un reto maravilloso. Y la amistad y reto personal. Es algo, me parecen dos palabras que definen muy bien el trobo. La amistad y el reto personal. También te voy a decir una cosa, el trobo me ha dado otra posibilidad, y es la capacidad de trabajar la poesía en arte menor desde el prima. Por ejemplo, en el trobo tenemos 4 versos, 5 versos y 10 versos. La cuarteta o redondilla o la copla, la quintilla y la décima. Pero claro, llega un momento que tú quieres renovarte y dices, voy a hacer un soneto en octosílabos, pero soneto. Y claro, pegas el salto. Y también lo hace improvisando. Es decir, te permite hacer cosas que son de cierta vanguardia dentro de los esquemas formales estrictos de la literatura española. Y luego también lo que me permitió el trobo es poder dominar la literatura de arte menor con bastante precisión. Y claro, eso me llevó a, por ejemplo, a hacer 2 libros de literatura infantil, que los tengo ahí, son inéditos todavía. Además, es lo que le dije a Paco López Mengual, el escritor y editor de La fea burguesía y de Tirano Banderas, que ahora mismo tienen que estar en el cajón. Porque esto es como cuando tú metes algo en el horno, tienes que dejarlo que se gratine. Y cuando tú crees que eso está, retocarlo para darle esas últimas pinceladas y sacarlo. Pero sí, hay 2 libros, uno en décimas exclusivamente y otro que lleva de todo, seguidilla, cuarteta, redondilla. Es un juego poético. Y el trobo me ha permitido, sobre todo también, una vez que yo llegué a dominar el octosílabo, trabajar en el endecasílabo, ya decir, no, vamos a dejarnos el trobo, vamos a empezar ya con la escritura. Porque hay una cosa que es fundamental, es verdad que prima mucho o reina mucho el verso suelto, pero yo soy de la opinión que el verso suelto está muy bien, pero tienes que dominar, la parte formal tienes que dominarla, tienes que saber lo que es la octava real, tienes que dominar el soneto y luego deconstruirlo o reconstruirlo, ya según tu criterio personal. Es muy importante la formación, además que es algo que... Esto es como decía Pérez Reverte, ¿no? Cuando habla de la literatura, dice, le preguntaron, ¿qué libro nos aconseja? Dice, los clásicos griegos. ¿Por qué? Dice, porque ahí está todo. Dice, hay mucha gente que hoy en día escribe mucho y se les nota mucho que no han leído los clásicos griegos. Dice, y se les nota. Pues lo mismo pasa con la poesía, se les nota muchísimo. Cuando tú ves que hay una búsqueda casi forzada de la rima, dice, aquí pasa algo. Y parece que no, pero la formación tiene que estar. Y luego está la inspiración, que eso es algo muy personal. Depende de que se cultive el huerto, se riegue, se lea mucho y se planten muchos objetivos. Pero es verdad que el trobo me ha permitido también llegar a la escritura. Lo que pasa es que yo la escritura la había empezado ya, pues supongo que cuando empieza todo el mundo, ¿no?, a escribir cosas que destruyes, que es mejor que estén ahí destruidas con 18 años, que es cuando... De todas formas, siempre me gustó escribir desde pequeño. Pero es verdad que con el trobo me dio muchos caminos, hasta el camino de la creación del papel en blanco en la mesa. Me llevó a muchos sitios para mí. Y bueno, hay otra cosa que se me olvida también decir. El trobo también lo utilizo en las escuelas, en los institutos. Desde que yo empecé a trabajar en el instituto en el 2003, recuerdo que la lírica, como parte de la asignatura de lengua española, que es la que imparto, lo que hice fue utilizar los metros del trobo. Es decir, si el aquilando es esto, bueno, pues ese lío que tienen los críos de que es una copla, que es una redondilla, que es una cuarteta, lo vais a aprender ya. Porque claro, la música te lleva, es una herramienta que te reconduce. Lo mismo pasaba pues con el soneto, lo mismo pasaba con el romance, que es una suma de cuartetas. Lo mismo pasa, ¿qué pasa? ¿Que no sabéis lo que es una quintilla? Veréis cómo, claro, hasta cantaba quintillas, improvisaba para ellos. O la décima, es que yo me hago un lío con la décima. ¿Cómo que es un lío con la décima? Mira, ya la tienes. Al final, el trobo me ha permitido, no solo me ha dado los cauces de amistad y la posibilidad de poner mi granico de arena, el trabajo, la constancia, a través de proyectos, la capacidad de superación, sino también ha sido una herramienta educativa. Entonces, tengo muchos motivos para estar muy contento. Al final, las anécdotas pequeñitas de los dimes y diretes, o esto no me ha salido bien, tal y cual, se quedan un 15%. Son muchas cosas. Tenemos que dar, como dice la canción, gracias a la vida por muchas cosas. Y en mi caso tengo la suerte de que, ya sea en el trobo cuadrillero por las cuadrillas, o ya sea en el trobo clásico, me he encontrado con cosas preciosas. Empezando por llegar a conocer a Ángel Roca, cuya cuna está en Miranda, El Patiñero y otros grandes troveros para los que he escrito
y para los que he sentido y siento admiración. O sea que, bueno, si tienes más preguntas, yo te dejaría que para ir cerrando una reflexión de momento de todo lo que llevas vivido, Emilio, algo que quieras decirle a la cámara. Ay, mi reflexión. Algo que tú quieras decir, que no te haya preguntado, tú quieras expresar. Es muy difícil reflexionar. Mira, yo por mí... Es muy difícil reflexionar sobre algo. Ya en sí es una abstracción. Entiendo que me lo dices desde mi prima, de lo que es el trayecto de mi vida. Lo que tú quieras contar, que quieras. Bueno, yo empezaría mi reflexión afirmando, reafirmando, constatando al oyente a que vea en mí primero una persona compleja, como todo, somos complejos. No por mi interior, sino por el exterior, por la cantidad de cosas o actividades que hago. Soy una persona que me he involucrado con la tradición, en recuperar auroros, cuadrillas, tradiciones de pueblo, literalmente. He escrito y sigo escribiendo mucho. De hecho, estoy ahora mismo enzarzado con varios artículos para el Congreso Nacional de Cartagena, para las jornadas de patrimonio de la región de Murcia. Estoy con la coordinación de la revista murciana de antropología sobre oralidad. Estamos trabajando de la palabra en la tradición. Cómo la palabra cambia todo. Y es que lo cambia todo. En el mal de ojo, en un romance, lo cambia todo. La palabra. Nosotros somos palabras. Por eso, cuando veo que somos tan vulgares con las palabras hoy en día, dice, madre mía, si tenemos la fuerza de cambiar muchas cosas. No porque cambies el orden de las palabras vas a cambiar la realidad, pero sí puedes ser capaz de cambiarte a ti mismo. Bueno, y la docencia, el instituto, bueno, por supuesto mi periplo con la universidad en el aula senior, y sé que me estoy dejando algún proyecto por ahí que tengo en alguna exposición, un par de exposiciones que tengo por ahí que tengo que hacer. Es decir, soy una persona que entiendo yo que trabajo mucho o que tengo mucha actividad, me gusta más, que no quiero ser tampoco pretencioso. Claro, cuando tú tienes tanto frente abierto, es muy fácil estar enfadado todo el día. ¿Por qué? Porque no todo te puede salir bien. Y yo soy una persona tremendamente enfadada. Me lo dice mi mujer, que me dice, claro, se cambia conmigo, porque cuando no estoy enfadado por una cosa, y a lo mejor estoy bien por la otra, llega la otra y me enfado por la otra, pero entonces, claro, cuando no es por una cosa es por otra, ¿no? Entonces, yo, como reflexión, hay que ponerse una sonrisa en la vida. Yo tengo la suerte en este caso, de toparme con personas como tú, Gorri, que se te nota en cada mensaje, en cada palabra, transmite una positividad y que no se confunda con el positivismo de Comte, filosófico, una alegría, una energía, que es la misma que veo en gente como al cual le mando un saludo, como Juan Tomás Frutos. Es una persona, aparte de elegante, hay que ser muy bueno para ser elegante en la vida, hay que ser muy bueno. Aparte de elegante, es una persona positiva. Entonces, queridos compañeros, que me veis, una sonrisa en la boca te alegra una mañana. Una sonrisa en la boca te permite afrontar un tema de oposición. No voy a hablar de las oposiciones después del descalabro que ha habido. Una sonrisa en la boca te permite superar un mal trago. Repito, cada uno tiene su vida, pero una sonrisa en la boca te permite solucionar mejor un tema. Una sonrisa en la boca te permite caminar más lejos, con más trabajo, con más constancia. Por mucho que el trabajo a veces, en los malos ratos, te llene de distracción y te permita no hundirte en eso malo que te aferra en lo negativo. Pero todo lo que lleva una sonrisa, lo que lleva un poquito de alegría, son unas dosis esenciales en la persona. Termino con una reflexión, dentro de la reflexión, que suele hacer mi hermana. Mi hermana es bióloga, ella es profesora en
en biología en la Universidad de Murcia y en medicina, y aparte tiene un laboratorio en el Hospital de la Risaca. Ella trabaja con el tema de la oncología. Y una vez dijo algo y dice, sé que me van a criticar por lo que diga, pero lo voy a decir, y lo dijo. Es muy importante que todas las personas afectadas tengan una sonrisa en la boca, porque la alegría genera un estatus y un cambio a la hora de afrontar determinados problemas. Y que por favor nadie entienda mal esto. Está claro que un proceso terminal no es agradable, o un proceso oncológico, por supuesto, pero está claro que el estado de ánimo influye mucho en ti y el que te rodea. Así es que, amigos, una sonrisa. Porque yo creo que cuantos más amigos, cuantos más vecinos, cuanta más gente participe de esa sonrisa, las cosas yo creo que irán mejor. Creo que irán más conectadas. Será como ese árbol gigantesco de Avatar que conectaba ese planeta por las raíces. Pues yo creo que eso, la sonrisa es la mejor raíz que mejor nos pueda sentar en la vida. Y lo dice una persona tremendamente enfadada, así es que no tomen ejemplo de mí. O sí, no lo sé. Pero soy una persona que está evolucionando mucho con ese tema. Estoy evolucionando mucho con ese tema, motivado por la cantidad de actividades, y con esto ya, fuera de bromas, motivado por la cantidad de actividades que llevo durante tantos años, que a veces es agotador, es inevitable. Sí que es verdad que estoy intentando provocar una metamorfosis donde mi vida sea más positiva, donde haya más risa, donde haya más, no sé, donde haya, aunque sea una pequeña roca en el mar en la que agarrarme y decir, sí, está bien, ha habido muchas cosas que no están bien, pero esta está bien. Y esta es por la que merece la pena seguir, y seguir, y seguir, y seguir. Hay que agarrarse a esas cosas. Así es que, claro, en una vida donde vivimos una convulsión política, convulsiones religiosas, vivimos enfrentamientos vecinales, regionales, locales, donde el ser humano cada vez nos aparta más del ser humano, donde hay enfrentamientos por cualquier cosa. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que parece que no, pero tomarse las cosas con una sonrisa es la mejor aspirina, sin duda. Es un placer, Emilio. Deseo lo mejor y que sigas cumpliendo sueños, llevando la cultura y que no se pierdan los valores del pueblo. Que también se está viendo, ¿no?, que hay mucha gente que quiere olvidarlos, taparlos y recordar las voces de nuestros ancestros. No es importante eso. Pues muchísimas gracias. Yo creo que por mucho que cambie la sociedad, no se pueden cambiar las voces. Es como he dicho antes, por mucho que cambiemos el orden de las palabras, no significa que cambiemos los conceptos. La realidad seguiría estando ahí. Y está claro que mientras que haya una sola persona que conserve voces tradicionales, voces históricas, voces culturales relacionadas con nuestro entorno, nuestra identidad, incluso voces que tengan que ver con nuestra propia psique, nuestra propia forma de ser, mientras que queden ese tipo de voces, se preservarán muchas ideas. No, que va. Si hay un reseteo social, hay mucha gente con la que no está funcionando. Si hay un reseteo social, y ha habido varios, históricamente, no está funcionando esta vez. Yo creo que lo va a haber próximamente. El reseteo social a nivel de... Sí, pero está habiendo más resistencia que nunca. Está habiendo más resistencia que nunca. Y sí, es probable que lo haya. Pero está habiendo más resistencia que nunca. Eso sí que es importante. Porque no sé si has visto la película Yesterday. Una película preciosa, sobre todo para los que somos fan de los Beatles. Es muy nostálgica. Pero se produce un reseteo. Y quedan 4 personas que todavía se acordaban quién era Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison. Y cogen ese submarino diciendo, que nos acordamos todavía del Magical Mystery Tour. Sí. No, claro que puede haberlo. De hecho, probablemente estamos abocados a ese reseteo, pero no.
misma allí, ¿no? Exactamente. Mientras que queden voces, Qué bueno. seguirá quedando todo eso. Y lucharemos en la medida de lo posible, pues porque al menos prevalezca lo poquito que puedo aportar, que podemos aportar algunos, lo poquito, lo poquísimo, lo infinitesimal, que sea la voz de la memoria a través del pueblo, a través de la tradición, a través de esas formas de comportamiento y por supuesto desde el marco de la docencia, que es una vocación. Es una vocación, una pasión, aunque muchas veces es un camino de espinas, pero es una vocación. Y esos caminos de espinas muchas veces duelen. Pero repito, es como todo, ¿no? Hay un 85% de disfrute, de entrega, y hay un 15% que, bueno, que es el que duele, pero bueno, en fin. No puede ser todo, no puede ser todo color de rosa. La rosa tiene espinas, ¿no? Muchísimas gracias, Emilio. Muchísimas gracias a ti. Cuídate. Ha sido un placer.